se sumerge la industria de la construcción, aquellos que participamos activamente dentro del campo de la ingeniería de la construcción. Bueno, esta diapositiva yo la llamé relación de la ingeniería con la gestión de proyectos, porque de ahí parte mi tema, desde la gestión de los proyectos, ¿verdad? Que debe estar integrado con la ingeniería. La ingeniería, bueno, la industria de la construcción, todos sabemos, pues participamos activamente en ella, pues nosotros como ingenieros civiles, pues participamos de manera activa, están también los arquitectos, están los ingenieros sanitarios y todos los que de alguna u otra forma desempeñan un trabajo dentro del campo de la ingeniería. Y aquí está otra área de conocimiento que es la gestión de proyectos. Miren que acá hay como una intersección entre la ingeniería y la gestión de los proyectos. ¿Y qué es lo que hay allí en esta intersección o en esta lentejuela que yo coloqué aquí? Pues ahí están los problemas, las ideas, los proyectos, los productos, las soluciones y la mejora de calidad de vida, ¿verdad? Aquí, porque eso es lo que buscamos la ingeniería, o sea, solucionar problemas a través de ideas, a través de proyectos, y que esos proyectos sean transformados en productos, y esos productos que solucionen de alguna u otra forma la calidad de vida para los cuales nosotros llevamos los proyectos de construcción. Y tenemos que aplicar esta área porque es importante, porque cuando nosotros aplicamos gestión de proyectos a la ingeniería, estamos aplicando las buenas prácticas para su desarrollo. Y como lo coloqué acá abajo, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir su misión. O sea, que la misión de nosotros como ingeniero civil es tratar de que nuestros proyectos sean exitosos y no fracasados, ¿verdad? Bueno, como comentaba ahorita la doctora, pues, de algunos problemas, de algunos proyectos, donde aquí en Colombia, yo sé que en muchas partes, en todo el mundo, pues siempre ocurren, porque los proyectos no terminan en un buen fin, o sea, terminan a veces en un fracaso. Bueno, vamos a hablar un poco ahorita ya hablamos un poco de la misión, vamos a hablar un poco de la visión de la gestión de los proyectos. Esto es lo que realmente nosotros llamamos un proyecto exitoso, ¿verdad? Parte de una necesidad, nuestro proyecto, se crea una idea, ¿verdad? Se genera la idea del proyecto, se hace un estudio de preinversión, se desarrolla la ingeniería del proyecto, se elabora el expediente técnico, no sé cómo lo llaman en México, aquí lo llamamos nosotros el estudio de consultoría, en la gerencia de proyectos se conoce como el Project Manager Plan, el plan para direccionar el proyecto, ¿verdad? Pero digamos que en México no sé cómo lo llamarán, o sea, cuando hacemos los estudios previos antes de desarrollar el proyecto, o sea, lo que llamamos nosotros el plan. Aquí en Colombia, como dije, lo llamamos nosotros estudio de consultoría. En otras partes lo llaman expediente técnico, en Perú, en Argentina, en Chile. No sé en México cómo lo llaman, pero bueno, al fin es lo que nosotros llamamos la planificación del proyecto. Luego se pasa a una licitación o concurso si es un proyecto público, se elige la empresa contratista, se elige la empresa supervisora, se desarrolla, luego de eso, cuando se eligen estas dos empresas, se desarrolla la ejecución de la obra, se obtiene el producto, se desarrolla una prueba de recepción, por ejemplo, si es un puente, desarrollamos la prueba de cargas, o por ejemplo, si hacemos un acueducto, miramos si tiene de pronto fugas o cualquier otra cosa que incurra a no desarrollar la calidad del acueducto que estamos desarrollando, o cualquier tipo de obra, ¿verdad? Y luego pues se mide la vida útil, y cuando se ha satisfecho la necesidad original, podemos decir que el proyecto cumplió y tiene un éxito total, ¿verdad? Es el éxito del proyecto. Porque si cumple con la necesidad básica por la cual fue creado, podemos decir que el proyecto es exitoso, pero muchos proyectos no llegan a ese fin, ¿verdad? Muchos proyectos no llegan a ese fin. Cuando ya estamos entregando el producto al final, hay un descontento, por parte de las comunidades o por parte de aquellas donde nosotros desarrollamos el proyecto de obra, ¿verdad? O el proyecto de construcción. Bueno, voy a hablar un poco acá de los procesos de un proyecto de acuerdo a la guía del PMBOK, del PMI, que es el Project Manager Institute, que es el Instituto de Dirección de Proyectos, que es un ente descentralizado. Y bueno, él tiene una guía de fundamentos que se llama PMBOK, que es para direccionar proyectos, porque es para gestión de proyectos. Fíjense que el proyecto se presenta, para crear un proyecto se presentan 5 procesos, ¿verdad? Aquí lo estoy colocando en esta diapositiva. Aquí tenemos el nivel de interacción y aquí el tiempo. Tenemos el proceso de inicio, que es donde nosotros pues, desarrollamos las diferentes actas. Acá en gerencia de proyectos pues, se genera el Project Charter, que es ya la famosa conocida como acta de constitución del proyecto, bueno, o digamos las actas iniciales del proyecto. Se identifican las personas que van a estar dentro del proyecto de obra,
¿verdad? Y quiénes son los que se van a beneficiar, y se hacen procesos iniciales. Luego, cuando tenemos eso, pues se hace la parte de planificación, el proceso de planificación, que es donde se desarrolla el PMP, o el plan para direccionar el proyecto, o el Project Manager Plan, o bueno, o el expediente técnico, como les dije, bueno, y aquí como nosotros en Colombia lo conocemos como el estudio de consultoría. Aquí deben estar todos los estudios requeridos para satisfacer el proyecto. No puede faltar ninguno, porque se está generando el plan para el proyecto de obra, ¿verdad? Debe satisfacer plenamente todos los estudios requeridos para alcanzar el éxito del mismo. Luego, cuando se ha desarrollado el plan, se realiza el proceso o el grupo de procesos de ejecución. Se ejecuta el proyecto, ¿verdad? Y ahí es cuando entran las empresas contratistas y las empresas supervisoras a desarrollar el proyecto. Luego se le hace una etapa de seguimiento y control del proyecto. Luego, y al final, pues el cierre. Entonces, cumpliendo para entregar el producto final. Esto es importante que damos esta teoría para que entendamos dónde lo quiero llevar, que es a la gestión de riesgos. Tenemos que entender primero de dónde viene la gestión de riesgos. Este es el origen de la gestión de los riesgos. Bueno, de acuerdo al PMBOK, define un proyecto, dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio o un resultado único. Fíjense que acá nos llama la atención mucho la palabra temporal, o sea, debe durar un tiempo. Claro, todo proyecto debe durar un tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se crea al final con un proyecto? Pues se crea un producto. Nosotros lo que creamos en la ingeniería son productos. Nosotros generamos metros lineales de columna, metros cuadrados de placa, metros cuadrados de piso, metros cúbicos de concreto, metros cuadrados de ventanería, de carpintería, bueno, cualquier tipo de unidad de medida que utilicemos para poder cuantificar nuestra actividad de obra. Nosotros ahí estamos creando productos, pero recuerden que el producto final es la obra como tal, es el objetivo de calidad que nosotros hemos desarrollado el proyecto. Aquí les coloqué unos pasos, que es lo que nosotros hacemos, o sea, en la ingeniería. Se crea la necesidad, se genera la idea, ¿verdad? Se genera el proyecto, los pasos anteriores que yo les acabo de dar, ¿verdad? Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, y luego se crea el producto, y el producto es como este que les estoy mostrando acá en la parte derecha de ustedes, ¿verdad? Aquí estoy mostrando un ejemplo de un viaducto que se creó acá en Colombia, que se hizo en Colombia, viaducto de la Niña María Corredor, Bogotá, Buenaventura, y mírense que se creó por una necesidad, por esa inestabilidad de taludes que habían en la zona y que generaban muchos riesgos en cuanto a la parte, llamémoslo así, taponamiento de vías. Entonces, por las lluvias, por las intensas lluvias o los periodos de lluvia, y eso retrasaba en traer las mercancías al interior del país. Entonces se generó este viaducto y eso, pues, de alguna u otra forma solucionó el problema, ¿verdad? Pero digamos que eso es lo que nosotros buscamos al final de un proyecto, ¿verdad? Generar un producto que satisfaga la idea inicial o primaria y que tenga todas las condiciones para que podamos, que las comunidades a las cuales llevamos esos proyectos, pues se sientan satisfechas. Por ejemplo, como en el caso de este viaducto que se hizo. Bueno, ahora, hay unas áreas fundamentales en la gestión de proyectos que son para crear un proyecto exitoso. Son realmente 5, pero realmente muchos en la parte de gerencia de proyectos solamente hay 4 que toman en cuenta como mínimo para que un proyecto de obra, bueno, llevando esto a un proyecto de obra desde la parte gerencial, sea exitoso. Aquí tenemos Scope, que es el alcance del proyecto, Time, que es el tiempo, Cost, que es el costo, y Quality, que es la calidad. Eso mínimo debe tener un proyecto de obra, ¿verdad? Para que tenga un éxito. Debe estar dentro del alcance, qué debe tener y qué no debe tener el proyecto. O sea, nosotros tenemos que empezar a desarrollar las diferentes actividades que requiere el proyecto para que se satisfaga. O sea, es lo que nosotros conocemos en gerencia como estructura de desglose de trabajo. Creo que de pronto ustedes en las aulas les han hablado un poco de ella. Es cuando se crea el alcance, todas las actividades que yo requiero para poder lograr el alcance o el objetivo de calidad del proyecto, de obra. El tiempo, ¿cuánto dura el proyecto? ¿Cuánto es lo que dura un proyecto? O sea, se hace la programación, ya sea por un programa, ¿verdad? Primavera, Project, o simplemente por los métodos que nos enseñan en las universidades, por ejemplo, como el CPMP o LPU, cualquier de los métodos de programación para poder desarrollar el programa del proyecto. El costo
¿verdad? Que es el presupuesto, que es también es importantísimo desarrollarlo. Y fíjense que lo que es el alcance, el tiempo y el costo crea la famosa línea base, que es la línea de control que yo hago en los proyectos de obra, la famosa curva S, ¿verdad? Y ahí es donde yo entro a controlar el proyecto en cuanto a alcance, en cuanto a tiempo y en cuanto a costo. Y fíjense que aquí la calidad debe estar sumergida en el alcance, en el tiempo y en el costo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo desarrollo el plan de gestión de calidad para poder alcanzar el éxito de un proyecto. Pero fíjense que estas áreas no son suficientes. De acuerdo a los últimos estudios realizados por las diferentes experiencias a nivel mundial, tiene que estar sumergida otra área dentro de estas, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos debemos tenerla presente siempre en nuestros proyectos de construcción. A veces no los tenemos en cuenta y pensamos que ir al día o desarrollar la obra sin tener un plan específico en cuanto a riesgos, pensamos que nunca va a ocurrir nada dentro del proyecto de obra. Y a veces suceden cosas y eventualidades que nos hacen que los proyectos se pongan más costosos, demoren más tiempo y no logren el alcance con una baja calidad. ¿Por qué? Por no tener un plan de riesgos adecuado dentro del proyecto de obra. Entonces, es un área importante para alcanzar el éxito de un proyecto. Recuérdenlo, mis estimados estudiantes de ingeniería. Alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos, siempre dentro de un proyecto de obra. Bueno, aquí voy a dar un concepto de lo que es un riesgo en la construcción. Dice, es aquello que puede acontecer en un futuro dentro del proyecto de obra, más o menos cercano y que preocupa por sus consecuencias, porque está siempre presente en cualquier actividad que se realice. Fíjense que esto es un edificio que se hizo acá en Colombia, y fíjense que ya estaban fundiendo prácticamente una de las placas, y miren que todo se vino abajo. Entonces, fíjense que de pronto la empresa contratista no contaba que iba a ocurrir ese infase, que todo era normal, la fundida de placas iba a ser normal, pero fíjense que aquí ocurrió un infase. Y eso a veces no estamos preparados y no tenemos un plan de contingencia para poder mitigar esto. Y eso es la importancia de tener un plan adecuado de riesgo dentro de nuestros proyectos de construcción. Bueno, acá lo que es riesgo versus problema. Dice que el riesgo está asociado con la incertidumbre, claro, porque la incertidumbre es aquello que yo no sé si va a pasar o pueda que pase, ¿verdad? Porque es como una probabilidad. Pueda que ocurra o pueda que no ocurra. O sea, empieza a medirse la incertidumbre dentro de mis obras. Por ejemplo, ahí les coloqué un ejemplo. Puede que esa lámina caiga, bueno, esa formaleta caiga allí o pueda que no caiga, ¿verdad? Eso es una incertidumbre que hay. Y siempre vamos a tenerla dentro de nuestros proyectos, en las diferentes áreas de conocimiento que empleamos para desarrollar un proyecto, como las que les acabo de decir, en la parte del alcance, tiempo, costo, calidad. Y claro que las otras áreas que también son importantes, pero digamos que esas son las básicas y esas son las que generan un proyecto exitoso. Dice aquí también, les coloqué, un riesgo puede afectar de manera positiva o negativa un proyecto de obra. O sea, puede ser una oportunidad o amenaza. O sea, a veces vemos los riesgos que son negativos. O sea, siempre vemos nosotros esa incertidumbre dentro de un proyecto de obra que va a ocurrir algo. Por ejemplo, dice, no, que estoy haciendo una vía y de pronto se me vino el talud y me taponó la vía y no pude continuar con las obras, ¿verdad? Eso es un riesgo, llamémoslo así, una amenaza, como dijo ahorita la doctora, que habló un poco de las amenazas. Pero también en los proyectos de obra también hay riesgos que son de oportunidades. Por ejemplo, que usted contrató, digamos, el cemento, pongamos un ejemplo así, un ejemplo básico, usted contrató el cemento a un precio y ya lo contrató, y resulta que tuvo un bajonazo de precio. Entonces, miren que eso fue un riesgo positivo para usted, porque usted pues va a tomar unos recursos que no contaba, o sea, va a contar con unos recursos extras para el proyecto, ¿verdad? Y pueden suceder cosas positivas dentro de un proyecto. Puede que, por ejemplo, un material de excavación, ese material le sirva para relleno. Por ejemplo, digamos que un material de una cantera que usted estaba excavando y que usted le hizo un estudio geotécnico y resulta que ese estudio le dijo a usted que sí, que ese material le sirve para relleno. Entonces usted ya se va a ahorrar el transporte, se va a ahorrar muchas cosas. Entonces fíjense que los riesgos pueden ser de oportunidades o pueden ser de amenazas. Bueno, aquí estoy hablando de algunos conceptos básicos para que entendamos, para que tengamos algo de, llamémoslo así, de base teórica. ¿Qué factores están sujetos a los riesgos? Los factores que están sujetos a los riesgos es la probabilidad y el impacto, ¿verdad?
nos lleva a una fórmula muy sencilla para su evaluación. Dice que riesgo es igual a probabilidad por impacto. Y la probabilidad es la posibilidad de materialización del riesgo analizado en la actividad, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es la probabilidad? Digamos, así si estamos haciendo de pronto una obra en una zona costera, ¿cuál es la probabilidad de que se presente aquí, digamos así, un tsunami y llegue aquí a la obra? Puede ser alta, ¿cuál es la probabilidad? Alta, media o baja. Y aquí les di, por ejemplo, llamémoslo así, les cualifiqué algunas cosas del concepto. Alta es muy factible que el hecho se presente, media es factible que el hecho no se presente, es factible que el hecho se presente, perdón, baja es poco factible que el hecho se presente. Y el impacto que tiene el riesgo, ¿verdad? Que es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si se llegara a presentarse, porque ese sí ya es bastante preocupante para nosotros, ¿verdad? Si el impacto es catastrófico, si es moderado o si es leve. Ahí están las definiciones. Me imagino que estas diapositivas se las van a dar y usted las va a tener como material bibliográfico. Bueno, aquí les coloqué yo un ejemplo para que logremos entender lo que le estamos diciendo, lo que le estoy diciendo en estos momentos. Fíjense que aquí en esta lámina yo le estoy mostrando a usted un obrero de la construcción y fíjense que no tiene un arnés y no tiene una línea de vida en estos momentos y está haciendo un pañete. Y fíjense que allí, y miren el lugar donde está trabajando. Miren, aquí está como en voladizo, ¿verdad? Y fíjense que lo está sosteniendo su compañero. Y aquí nosotros empezamos a medir el riesgo. Este riesgo lo podemos medir. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el obrero caiga del andamio? ¿Alto, medio o bajo? ¿Verdad? Si estamos midiéndolo con esos indicadores. ¿Cuál sería su impacto? ¿Cuál es la consecuencia de su caída? ¿Catastrófico, moderado o leve? Y ahí medimos el riesgo, probabilidad por impacto. Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Medir la probabilidad y medir el impacto. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Les estoy mostrando acá la parte teórica. Y fíjense que esto ocurre mucho en muchas obras, cuando hacemos obras de altura. Aquí en Colombia es muy común ver estas escenas y por eso se las estoy presentando. Porque pensamos que la persona es muy diestra para poder controlar ese riesgo, ¿verdad? Y confiamos en esa persona. Pero fíjense que si llegara a ocurrir, ¿verdad? ¿Cómo sería ese impacto para nuestra empresa constructora, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo sería el impacto para la empresa constructora, la que está desarrollando este proyecto? ¿Verdad? Si llegara este obrero a caerse y perdiera su vida, por ejemplo, ¿verdad? Y si no lo teníamos asegurado, o tal vez lo teníamos asegurado. Entonces empieza a medirse la incertidumbre que provoca los riesgos en los proyectos de construcción. Bueno, fíjense que acá, en esta lámina, quiero mostrarles que dentro del proyecto de obra, dentro de esas áreas fundamentales, ¿verdad?, que les hablé ahorita, son las que producen más riesgos en un proyecto de construcción. Por ejemplo, en el alcance, ¿será que el alcance es suficiente? ¿Verdad? El alcance, ¿será que las actividades de obra que yo coloqué son suficientes para desarrollar el proyecto de obra? ¿Será que los estudios realizados dentro del documento técnico para desarrollar el proyecto de obra sí estará completo? ¿Le falta algún estudio? ¿Será que el presupuesto, ¿verdad?, el presupuesto desarrollado dentro de nuestro proyecto de obra, ¿será que es suficiente para desarrollar el proyecto total? ¿Será que el tiempo, la programación desarrollada es la adecuada? ¿Se secuenciaron bien las actividades? ¿Verdad? ¿Se tomó un buen programa para poder desarrollar el sistema de programación, para cumplir con el cronograma de actividades desarrollado por mi empresa o por la persona que lo contrató a usted? ¿Verdad? Entonces empieza a entrar en incertidumbre. Miren, por eso yo coloqué que en el proyecto de obra, esas áreas, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, son las que más tienen riesgos dentro de nuestros proyectos de obra y son las que tenemos que atender más y tener más cuidado para desarrollarlas. Entonces, miren, voy a hablar acá de varios tipos de riesgos que pueden ocurrir en la construcción. Por ejemplo, un tipo de riesgo puede ser el riesgo climático. Estamos desarrollando un puente de pronto y se vino una crecida y el puente que estábamos construyendo pues se lo llevó el río, ¿verdad? Eso, ¿a partir de qué? De un riesgo climático puede pasar porque no lo tuvimos en cuenta en el proyecto de obra. Y fíjense, cuando nosotros no tenemos en cuenta los riesgos y cuando no hacemos un plan de gestión de riesgo, ¿qué ocurre? A veces nos salen más caras las obras. Porque si hubiéramos tenido de pronto un plan de contingencia para esto, y bueno, ¿y qué pasaría si llueve? ¿Qué pasaría si el río crece y si se lleva el puente? ¿Qué pasa con eso? Entonces se creería una incertidumbre y se podría generar un plan de gestión de riesgo, ¿verdad?
Pero digamos que acá vamos a hablar de algunos tipos, por ejemplo, el riesgo climático. Otro tipo de riesgo por el que le acabo de mostrar ahorita, por ejemplo, el riesgo laboral, como el que está allí. Otro puede ser el riesgo ambiental, ¿verdad? Riesgo ambiental, que también muchos de nosotros a veces incurrimos, por ejemplo, cuando trabajamos con empresas petroleras, por ejemplo, estos son riesgos que se generan y son muy comunes. Aquí en Colombia han ocurrido muchos de estos y mire la catástrofe ambiental que puede generar. Y a veces tampoco los tenemos en cuenta dentro de nuestro proyecto de construcción o en el plan o en la misma ejecución. Riesgos técnicos también pueden existir. Miren, acá hay un riesgo técnico, ¿verdad?, dentro del proyecto de obra. Se fundió ese muro y resulta que pues, se presentó esta falla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a mitigar ese riesgo? Hay un plan de gestión de riesgo para desarrollar, para poder mitigar ese riesgo, para poder qué acción vamos a hacer, ¿verdad? Y si no lo contamos, vamos a ir al día, a quién buscamos, expertos, etcétera, etcétera. Por eso hay que generar planes de gestión de riesgo dentro de nuestros proyectos de construcción. Bueno, los riesgos financieros, esos sí están al día, ¿verdad? Porque empezando con los subcontratos que hacemos nosotros en obra, empezando con el mismo contrato, cuando lo firmamos y empezamos a desarrollar el proyecto de obra, ya empieza a tener riesgo financiero, ¿verdad? En fin, eso es un riesgo que debemos tener en cuenta. Ahora, uno cuando va a desarrollar un plan de gestión de riesgos, uno debe escoger una metodología para desarrollarla. Eso es lo primero que yo debo hacer. O sea, cuando yo hago un plan de gestión de riesgos, debo escoger una metodología. Yo les voy a enseñar acá hoy, o les voy a mostrar una metodología que es muy simple, que es la del PMI, que es la del Project Manager Institute, que es una metodología muy sencilla para desarrollar el plan de gestión de riesgos. Y aquí se la presento, digamos, para poder atender esos riesgos, llamémoslo así, básicos, en cuanto a alcance, tiempo, costo y calidad. Digamos que el plan consiste en identificar los riesgos, analizarlos de manera cuantitativa y cualitativa, planificar las respuestas de los riesgos, monitorear los riesgos y con eso pues tengo un buen plan. Y digamos que eso es lo que presenta el PMI, eso es lo básico, esos son los procesos que desarrolla para poder desarrollar un plan de gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos es sumamente importante y yo creo que a futuro debe ser obligatorio en las obras de construcción. Ojalá ustedes desde México, aquí ya se están implementando en muchas empresas, en Colombia como Ecopetrol y otras, donde se están generando esta política en que cada proyecto que se haga se debe tener su plan de gestión de riesgo. Ustedes deben implementarlo porque ustedes son el futuro de la construcción de México. Ustedes van a trabajar en entidades públicas, entidades privadas, donde ustedes tendrán que generar estos procesos y estos procedimientos. Entonces, generar dentro de sus pliegos licitatorios o licitaciones que se generen planes de gestiones de riesgo, porque son sumamente importantes y seguramente vamos a disminuir la incertidumbre en la obra y vamos a tener cómo mitigar de alguna u otra forma esos sobrecostos o ese sobretiempo, porque vamos a tener un plan B. El problema es no tener un plan B en la obra cuando se presentan riesgos. Bueno, digamos que esta es la metodología del PMBOK. Bueno, del PMI a través de su guía de fundamentos del PMBOK. Primero, vuelvo y repito, para planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, analizarlos de manera cuantitativa y cualitativa, planificar las respuestas y monitorear y controlar los riesgos. Eso es lo que se debe hacer para el plan de gestión de riesgos. Aquí les muestro otra metodología, que es la de la norma ISO 31000, pero fíjense que es lo mismo, es muy parecida a la del PMBOK, ¿verdad? Donde se hace la evaluación de riesgos, se establece el contexto, o sea, la obra, se identifican los riesgos, se analizan los riesgos, se evalúan los riesgos y se tratan los riesgos a través de un seguimiento y revisión de la alta dirección o la alta gerencia y en la comunicación y consulta, la participación de toda la organización, o sea, de la empresa y de todos los contratistas y de todo. O sea, es como algo muy interactivo, ¿verdad? Y digamos que cualquiera de las metodologías le sirven. Hay otras metodologías, están las europeas, están las australianas, pero ¿qué sucede con la del PMI, la del Project Manager Institute? Es una metodología, llamemos así, de guía de dirección de proyectos que está estandarizada. Es la metodología utilizada por Norteamérica, llamémoslo así, los americanos. Y es una metodología que ha tenido un gran éxito en diferentes proyectos, no solamente en la construcción, en la industria farmacéutica, en la industria de softwares, de la ingeniería de sistemas, en la ingeniería industrial. Y digamos que nosotros aplicando esa metodología o esa guía de fundamentos
acá y el plan de gestión de riesgos del PMI es muy aplicable a nuestras obras y se ha hecho y lo estamos haciendo. Aquí lo estamos aplicando en Colombia, en muchas empresas, como le dije, y han tenido gran éxito. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de la primera parte que se hace, o el primer proceso que se hace, que es la identificación de riesgo en la construcción. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo identificamos riesgos nosotros en proyectos de obra? Aquí les coloqué, digamos, algo, llamémoslo así, algo teórico para que pues tengan ustedes este material, como les dije ahora, que me imagino, como dije, se los van a mandar a sus correos. Es un proceso iterativo que se actualiza en cada uno de los procesos de la gestión de riesgos, ya que se pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo del ciclo de vida. Digamos que esto es lo que nosotros hacemos, lo que hacemos de un proyecto, ¿verdad? Hacemos lo que les expliqué ahorita arriba. Se hace el inicio del proyecto, se planifica el proyecto, se ejecuta el proyecto, se hace seguimiento y control del proyecto y se hace el cierre y se obtiene el producto, ¿verdad? Y el producto pues es el objetivo de calidad del proyecto, lograr ese objetivo o el desarrollo de la obra misma. Entonces yo puedo identificar riesgos desde el inicio, ¿verdad? Yo puedo identificar riesgos acá, yo puedo identificar riesgos en la planificación y ahí tendré que desarrollar el plan de gestión de riesgos y también puedo identificar riesgos en la ejecución, y también tengo que tratar los riesgos en la ejecución. Si la obra se está haciendo y ocurre un riesgo que yo no tuve planificado, pues yo tengo que tratarlo de alguna forma. Por ejemplo, como el riesgo técnico que le acabo de mostrar, donde se fundió ese muro y se presentó esa falla y de pronto no lo tenía contemplado dentro del plan. Entonces yo tengo que mirar cómo lo puedo mitigar o cómo lo puedo transferir o cómo lo puedo evitar. Y ahora más adelante les explico qué es eso. Y desarrollar también en el seguimiento y control de los proyectos, también de la misma manera, también se pueden generar riesgos y también se pueden identificar riesgos allí. O sea, lo que le estoy diciendo, que en cualquier etapa del proyecto de obra usted podrá identificar riesgos, ¿verdad? No solamente en la planeación, porque a veces pensamos que si planificamos los riesgos y hacemos el plan de gestión de riesgos, ya tenemos cómo poder abarcar todo lo de la obra, porque a veces inclusive los riesgos que hemos planificado no aparecen y aparecen nuevos riesgos. Y yo se los voy a demostrar con unos ejemplos al final de la vida real. Bueno, ahora, ¿qué técnicas hay o qué técnicas propone el PMBOK o el PMI? Bueno, el PMBOK, que es la guía, para poder identificar riesgos en proyectos de obra. Yo lo estoy llevando a proyectos de obra, claro está. Acá está la recopilación de información, tormenta de ideas, entrevistas, panel de expertos, técnica Delphi. Digamos que nos reunimos con la empresa constructora, con mis socios, con todos los que van a participar y empezamos allí a identificar riesgos, ¿verdad? Que se puedan presentar dentro de la obra. Eso es una metodología que es muy desarrollada. Una lista de control, o el famoso checklist, se hace una lista de los riesgos que probablemente pueden ocurrir en las diferentes fases del proyecto y bueno, hago una lista con mi empresa, hago una evaluación y para generar el plan de gestión de riesgos, ¿verdad? Análisis de supuestos también es otra técnica que se utiliza, técnica de diagramación, de causa y efecto, diagrama de flujo, diagramas de influencia. Bueno, la diagramación de causa, técnica de diagramación como de causa y efecto, pues ya sabemos que es el diagrama de Ichikawa o de espina de pescado creado por Kaoru Ichikawa y que pues genera la causa y el efecto, qué causas generan el riesgo, ¿verdad? O el efecto, que en este caso es el riesgo, qué causas lo genera. Entonces yo lo puedo identificar de esa manera. Y también otra técnica que es también bastante utilizada, que es el análisis DAFO o la conocida famosa DOFA, ¿verdad? Que es dificultad, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces miren que hay bastantes técnicas para identificar los riesgos en los proyectos de construcción. Usted puede utilizar la que usted quiera, ¿verdad? Digamos que usted no es experto en buscar, como usted está recién salido de pronto de la universidad, bueno, o los ingenieros, que a veces nos enfrentamos con obras que a veces nunca hemos hecho o que estamos tratando de desarrollar, tenemos muy baja experiencia en el campo, pues buscamos gente experta que conoce el tema y podemos identificar riesgos con ellos. Bueno, ¿qué riesgos se presentan en esta obra que usted ya hizo, que es muy parecida a la que yo voy a hacer? Y yo puedo desarrollar una lista de control, de checklists, por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a una entrevista que yo desarrollé con un experto, ¿verdad? Con un experto para poder identificar riesgos en la construcción. Bueno, voy a hablar acá un poco de algunos riesgos que nosotros podemos identificar de manera, porque hay dos tipos de riesgos importantes que identificamos en cualquier proyecto de construcción. Riesgos externos y riesgos internos. Aquí coloqué yo los riesgos externos, algunos de los cuales nosotros podemos identificar en una obra de construcción. Por ejemplo, un riesgo externo puede ser un terremoto,
¿verdad? Miren que México está muy propenso a los terremotos, ¿verdad? Miren que ha habido terremotos fuertes y a veces no lo tenemos en cuenta dentro de un plan de gestión de riesgos dentro de nuestra empresa constructora, ¿verdad? Y ocurrió el sismo y de pronto hubo con lo que había hecho, digamos que inicié un proyecto que llevaba un 40 o un 50% y todo lo perdí, por ejemplo, ¿verdad? Por el sismo, no lo tuve en cuenta. Inundaciones, que también puede ser un riesgo externo. El fuego, otro riesgo externo, perdón. Deslizamiento de tierra puede también ser otro riesgo externo. Tormentas eléctricas, ¿verdad? Bueno, en fin, son riesgos que nosotros, llamemos así, no están, son un poco difíciles de controlar, pero que debemos tener en cuenta. O sea, ¿qué podríamos hacer si ocurre ese riesgo dentro de nuestro proyecto de obra? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Será que las empresas con las que yo contraté se hacen cargo si ocurre un terremoto y se destruye lo que yo hice en la obra? O sea, si hay pólizas de estabilidad, pólizas de seguros que me de alguna forma sustenten estos riesgos. Todo eso tengo que tenerlo presente dentro del proyecto de obra. También hay riesgos internos. Miren que aquí los coloco los internos. Por ejemplo, un daño de una estructura, un daño de un equipo, que no lo tuve en cuenta, un accidente laboral, un incendio de los materiales, robo o pérdidas, que es muy común, ¿no? O sea, que nosotros trajimos tantas cabillas o hierro para el proyecto o acero y se perdieron tantas varillas. O digamos que trajimos una cierta cantidad de materiales o recursos para la obra y se perdieron. Entonces, eso es muy común en las obras, ¿verdad? Hay un plan de eso, o sea, si se perdió un equipo que era importante para el proyecto, ¿cómo lo podíamos reemplazar? ¿Está dentro del plan de gestión de riesgo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tiempo? ¿Quién va a hacerse cargo de eso? Entonces, miren que se vuelve importante la parte en el analizar los riesgos tanto externos como internos. Recuerden que esta es una clasificación grande. Siempre van a haber riesgos internos en el proyecto de obra y van a haber riesgos externos del proyecto de obra. Aquí hay una clasificación general. Dentro de esa clasificación, por ejemplo, también podemos decir que hay riesgos desconocido-conocido. Aquí como les coloqué, es un riesgo que comprende un hecho oculto. El conocimiento existe en la comunidad, pero no en la entidad que gestiona el riesgo. Es decir, digamos que este personaje que acá está es usted. Y este es el señor que vive en la comunidad y él está diciendo, mire ingeniero, acá hay deslizamientos. Usted ve esas casas allá, aparentemente están bien, están en una estabilidad más o menos moderada, pero mire que usted va a hacer la obra acá y allí hay deslizamientos, pero usted no está en su mente que hay un riesgo allí, ¿verdad? Solo lo tiene la comunidad en este caso, por eso se llama desconocido-conocido. Otro tipo de riesgo es el conocido-conocido, hechos y requisitos. Este es un riesgo que es gestionado como parte del alcance y no es un riesgo, no se considera un riesgo porque, por ejemplo, el simple hecho que usted haya hecho una obra de construcción, por ejemplo, digamos un pavimento y volvió y le salió un pavimento y usted supo que el material, la mezcla alfática le llegaba tarde, usted ya lo tiene en cuenta dentro del plan de gestión de riesgo. Entonces, ¿para qué lo va a mitigar si ya lo tiene? Usted ya sabe que le ocurrió. Usted lo que hace es alargar el cronograma, digamos, ¿verdad? La programación de obra, ¿no? Porque usted cuando haga la programación, usted lo va a tener en cuenta y dice, bueno, aquí lo podemos mitigar, démosle 20 días más o un mes mientras que llega la mezcla asfáltica porque se demora, la vamos a comprar en la misma empresa. Entonces, miren que se puede gestionar y ya hace parte de los hechos y requisitos del proyecto de obra. Entonces, es un riesgo que yo lo puedo mitigar fácilmente y lo puedo desarrollar desde el alcance mismo del proyecto. El desconocido, que es el riesgo emergente. Este sí es un riesgo que es muy difícil, muy impredecible para afrontarlo nosotros como ingenieros. Por ejemplo, usted está haciendo acá una obra, imagínese, y se le vino ese tsunami encima y usted no se imaginó eso, ¿verdad? Como dice acá, el conocimiento no existe en la esfera de la influencia. Es desconocido, totalmente desconocido para nosotros. Por ejemplo, cuando estamos en una obra y momentáneamente llueve torrencialmente y nos inundó la obra, ¿verdad? Es un riesgo externo, desconocido, porque no sabía que iba a ocurrir. O por ejemplo en el caso de México, cuando tiembla y bueno, cuando se mueve las tierras, que es bastante fuerte allá, aunque ustedes son los maestros, déjenme decirles y felicitarlos, ustedes son los maestros de la geotecnia en el mundo. Ustedes, con esos problemas geotécnicos que tienen en México, se han vuelto los maestros en la geotecnia, así como son los japoneses en los sismos, ¿verdad? Son los maestros en los sismos los japoneses, ustedes son los maestros a nivel mundial en la parte geotécnica, o sea, ustedes
son los padres de la geotecnia, yo diría, porque con todos esos problemas que han tenido ustedes con los acuíferos y todos esos asentamientos, ustedes han aprendido mucho acerca de esos riesgos, que habló también la doctora, de los riesgos de la parte geotécnica. Bueno, entonces continúo. Entonces, desconocido que es un riesgo, ¿verdad? Que es emergente, ¿verdad? Y que no lo tenemos previsto, porque decimos, ahí nunca va a ocurrir eso. Y este que es el famoso riesgo clásico conocido, se llama conocido desconocido, donde hay conocimiento para identificar la probabilidad y el impacto, que este es el común, el que nosotros hacemos dentro de los planes de gestiones de riesgo, ¿verdad? Que los tenemos en cuenta. Que por ejemplo, que si estamos haciendo una obra de altura, que debe tener su arnés, que si no tiene su arnés, ¿qué pasaría si cae? ¿Qué debo tener? ¿Qué debe ser la empresa si este siniestro? ¿Cómo sería el impacto de pronto en la obra? Todo eso, o sea, son riesgos que yo los tengo, que ya son riesgos clásicos, así se llaman, riesgos clásicos, y miren que se identifican con la probabilidad y el impacto. Bueno, aquí dentro de la clasificación, nosotros cuando hacemos clasificación, yo recomiendo siempre desarrollarla cuando empezamos a hacer clasificación de riesgo, identificar. Recuerden que estamos en la parte de identificación de riesgos, desarrollarlo en estas 4 áreas fundamentales: alcance, tiempo, costo y calidad. En la planificación, ¿qué riesgos hay dentro del alcance? Hacer una lista acá. En el tiempo, ¿qué riesgos hay? En el costo, ¿qué riesgos me van a ocurrir en la planificación? En la calidad, ¿qué riesgos van a ocurrir en la planificación? En la ejecución, cuando yo estoy ejecutando, ¿qué riesgos se pueden generar? Y miren que es fácil hacer una lista de esto para identificar riesgos, y es una forma de hacerlo, ¿verdad? Y empezar con mi empresa a desarrollar esta propuesta. Ahora, miren que aquí yo le coloqué un ejemplo donde yo mido el impacto de los riesgos en una obra de construcción en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, en cuanto a costo y calidad. Yo digo que el impacto es muy alto si hay más del 15% del sobrecosto. Si hay más de un 15% de retraso, es muy alto el impacto en el proyecto. Si en cuanto a la calidad es inservible, no cumple con los requerimientos, ¿verdad? Alto, bueno, entre esto, y yo puedo empezar a cuantificar esto así, ¿verdad? Partiendo desde el impacto, y aquí también usted puede medir la probabilidad también de igual forma. Y tomando 3 áreas aquí, tomé la del costo, tiempo, costo y calidad, y no tomé, pues, digámoslo así, la de alcance, también la podría tomar. Pero digamos que es una forma de hacerlo para poder identificar los riesgos y empezar a desarrollar. Yo la que aconsejo cuando ustedes hacen ingenieros es desarrollar la famosa EDR, la estructura de desglose de riesgos del proyecto. Y miren que es muy fácil de hacerla y se hace por niveles. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así, y tiene muy buenos para identificar riesgos, tiene muy buena aceptación. Fíjense que aquí yo coloco el nivel de la estructura de desglose de todo, que es la obra, de construcción, remodelación, suministro, lo que sea, la obra que usted vaya a hacer o lo que usted vaya a hacer dentro de su empresa constructora, usted coloca acá y identifica los diferentes tipos de riesgos. Aquí coloqué algunos tipos. Bueno, riesgo técnico, riesgo de gestión, riesgo comercial, riesgo externo. Digamos que esos fueron los riesgos que yo identifiqué dentro de mi proyecto de obra, que identifiqué el riesgo, y repito, un riesgo técnico, un riesgo de gestión, un riesgo comercial, un riesgo externo. ¿Y qué clase de riesgo fueron los que me identifiqué en cuanto a riesgo técnico? Entonces yo coloqué aquí algunos, digamos que definición del alcance del proyecto, definición de los requisitos, estimaciones de supuestos y restricciones, procesos técnicos, tecnología, etcétera. O sea, todo lo que usted pueda encontrar acá dentro de los riesgos técnicos que se puedan presentar dentro de su proyecto de construcción, ya sea en la planificación, en la ejecución o en el seguimiento y control. Riesgo de gestión, por ejemplo, que puede haber un riesgo dentro de la dirección del proyecto, dentro de la dirección del programa ejecutado, dentro de la gestión de las operaciones, ¿verdad? Dentro de la dotación de los recursos, ¿verdad? Puede entrar dentro de los riesgos de gestión. Riesgo comercial, por ejemplo, la cotización interna que yo haga de mi empresa, dentro empiezo a hacer cotizaciones de los diferentes recursos que yo voy a emplear dentro del proyecto de construcción, los subcontratos que yo haga, la estabilidad de los clientes, los términos y condiciones contractuales. Miren que son riesgos comerciales. Riesgos externos, miren que son externos también, miren, yo los coloqué acá. Legislación, sitios, instalaciones, normatividad ambiental, clima, etcétera. Y usted los va identificando de esta forma. Miren que la estructura de desglose de riesgos me permite a mí, pues, de manera ordenada, que este es el que yo más recomiendo de los anteriores, porque recuerde, usted debe comenzar a identificar riesgos externos y riesgos internos dentro de su proyecto. Y luego genera una estructura de desglose de riesgos como esta.
donde usted va a colocar el proyecto, los diferentes tipos de riesgos que usted identificó y la clase de riesgo que le corresponden a ese tipo de riesgo, ¿verdad? La clase de riesgo, como acá, como lo coloqué acá. Ahora, después de haber identificado los riesgos, es cuando yo realizo el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos de construcción. Ese es el siguiente paso, desarrollar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos de construcción. ¿Cómo lo hago? De acuerdo a la definición del PMI, del Project Manager Institute, dice que es el proceso de priorizar los riesgos identificados, evaluando la probabilidad de ocurrencia y su impacto en los objetivos principales del proyecto. O sea, yo lo que tengo que hacer acá es evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado. Acá, como les coloqué acá, digamos, el procedimiento que se hace o los procesos que se deben llevar a cabo antes de desarrollar el análisis cualitativo. Dice, identificar los riesgos del proyecto a través de la estructura de desglose de riesgos. Desarrollar el análisis cualitativo se realiza de forma independiente para cada riesgo identificado. O sea, cada riesgo que yo identifiqué en el proyecto de construcción, debo realizar el análisis cualitativo. Y luego debo medir la probabilidad y el impacto. ¿Cómo lo haría? Entonces, ¿qué herramienta me da o me permite para hacer el análisis cualitativo de los riesgos en los proyectos de construcción? El PMI. Dice, evaluación del impacto y probabilidad de riesgos. Yo creo que esta es lo más relevante junto con esta, ¿verdad? Dice, evaluación del impacto, de probabilidad de los riesgos, la matriz de probabilidad y el impacto, que ya le explico qué es, la evaluación de la calidad de los datos de los riesgos, o sea, qué calidad tiene en cuanto a mi obra, qué impacto va a tener, qué probabilidad va a tener, o sea, ese es medir la calidad del riesgo, ¿verdad? Es decir, qué tan fidelina es la evaluación que yo estoy haciendo dentro del análisis cualitativo. Categorización de los riesgos, que ya se los mostré, evaluación de urgencia de los riesgos, aquellos riesgos que son urgentes, debemos desarrollar rápidamente el análisis para que no nos ocurra dentro de la obra. Y tener también en cuenta el juicio de los expertos. Digamos que esas son las técnicas y herramientas que da el PMI para poder desarrollar el plan de gestión de riesgos en cuanto al análisis cualitativo. Entonces miren que yo tengo una escala para medir riesgo que a mí me gusta mucho. Yo manejo esta escala y aquí se las comparto a ustedes. Yo al principio les mostré tres escalas en cuanto a probabilidad y el impacto, pero a mí me gusta trabajar hasta 5 escalas. Me parece que es como más, para cuando nosotros evaluamos, es como más técnico, es más exacto y nos pueden dar un número mejor. A veces cuando la simplificamos a 3, eso se vuelve como un poco el sesgo es bastante grande y no nos deja llegar a lo que nosotros estamos buscando dentro de la evaluación. Entonces, lo primero, cuando hagamos el análisis cualitativo, es hacer una lista de acá de probabilidad, impacto y darles un valor cualitativo y llamémoslo así, cuantitativo, con un valor. Yo coloqué aquí, como les dije, les comparto que es el que yo utilizo acá en mis proyectos y me parece demasiado útil y es muy bueno para que ustedes también lo puedan aplicar. Miren que nada probable un 10%, poco probable 30%, medianamente probable 50%, bastante probable 70%, muy probable 90% para medir la probabilidad. Y el impacto de igual forma, nada probable 5%, bajo 10%, moderado 20%, alto 40% y muy alto 80%. Esto es lo primero que debo hacer antes de hacer el análisis cualitativo, desarrollar o categorizar y priorizar los riesgos en cuanto a probabilidad de impacto. Esto lo hago de manera así general, sin antes haber evaluado los riesgos en los proyectos de construcción. Esto es lo que se construye, la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos y los niveles de acuerdo a mapa de calor. Es decir, yo coloco en mi fila la probabilidad y coloco el impacto. Y miren que yo coloco acá las que yo les hablé al comienzo, las que causan incertidumbre en un proyecto de construcción en cuanto a riesgos, ya sea una amenaza o ya sea una oportunidad. Usted va a tener la misma matriz que le va a servir para evaluar los riesgos en sus proyectos de obra. Fíjense que la probabilidad la coloqué yo acá y aquí coloco el impacto. ¿Qué es lo que hace usted para hallar estos valores? Pues simplemente los cruza. Entonces usted dice, 0.9 por 0.5, pues le da este valor. 0.7 por 0.5, pues le da este valor y así sucesivamente. Y ya, pues lo cuantifica la matriz y luego usted lo que genera, usted con su empresa, usted dice, bueno, ¿cuáles van a ser para mí los riesgos altos en cuanto yo los evalúe? ¿Cuáles van a ser altos, cuáles van a ser medios y cuáles van a ser bajos? Entonces se hace un mapa, lo que llamamos nosotros mapa de calor, ¿verdad? Entonces fíjense que yo asumí esto aquí así, y yo dije que esto, lo que están acá en la parte central, corresponden, cuando yo evalúe mis riesgos, cuando yo haya identificado los riesgos, cuando yo empiezo a desarrollar el análisis cualitativo en cuanto a probabilidad y el impacto,
van a ser los riesgos más altos de mi proyecto. Yo los voy a tener en cuenta. También voy a tener en cuenta los riesgos medios. Aquí los tienen con un mapa de calor que es medio, con un color más claro, ¿verdad? Y bajos, que no los voy a tener en cuenta, pues con un color amarillo, como está acá, miren. Yo digo, no los voy a tener en cuenta, ¿verdad? No los tengo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago luego después de hacer este análisis cualitativo? Aquí les coloqué un ejemplo y les coloco esta imagen. Analicemos la siguiente situación. Venimos, ahí está el obrero, está en una excavación manual a cielo abierto. Y fíjense que acá nosotros empezamos a medir la probabilidad. Decimos nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que se derrumbe la siguiente excavación manual y cuál sería su impacto sobre el obrero? Yo medí acá unas probabilidades. Yo dije, bastante probable. Dijimos que es un 70%. El impacto muy alto, 80%, ¿verdad? Entonces, riesgo va a ser igual a probabilidad por impacto. Yo al multiplicarlo me da un riesgo que tiene 0.56. Y si yo voy acá a mi mapa de calor y yo busco la amenaza, yo sé que 0.56, acá me está diciendo que es un riesgo muy alto. O sea que yo debo tenerlo en cuenta en mi empresa, ¿verdad? Debo tenerlo en cuenta para poder ser mitigado. Y ahí, ¿qué podríamos hacer? Pues había que entibar, o sea, ¿por qué no se entibó, por ejemplo? ¿Verdad? Para evitar de pronto que quede sepultado de manera vivo el obrero. Entonces, eso nos permite, llamemos así, el análisis de probabilidad y impacto en cuanto a análisis cualitativo de los riesgos. Y ahí lo podemos observar. Ahora bien, miremos qué se hace. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo podríamos hacer de una manera bastante, llamémoslo así, bastante didáctica. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros en un proyecto de construcción, por ejemplo? Lo primero, identificar y clasificar los riesgos a través de la estructura de desglose de trabajo, ¿verdad? Digamos que acá yo tomé un ejemplo, construcción de alcantarillado sanitario. Y identifiqué dos tipos de riesgo. Riesgo técnico, riesgo de gestión, y coloqué acá las diferentes clases de riesgo en cuanto a técnico y cuanto a gestión. Esto lo hice yo así, identifiqué los riesgos. Recopilación de requisitos, elaboración de la estructura de desglose de trabajo, tubería defectuosa, estimación de costos, determinación del presupuesto, secuenciar actividades, desarrollar el cronograma, desarrollar el plan de gestión de calidad. Entonces ya los identifiqué. Ahora, ¿yo qué hago? Ahora yo voy a medir de cada riesgo identificado de mi proyecto de obra, voy a medir la probabilidad y voy a medir el impacto. Miren cómo lo tengo allí, ¿verdad? Mido la probabilidad y mido el impacto. Y cuando yo mido la probabilidad y el impacto, pues obtengo el riesgo. Y yo tengo que ir al mapa de calor, ¿verdad? Ese mapa de calor, e identificar si mi riesgo es alto, si mi riesgo es medio o si mi riesgo es bajo. Y si mi riesgo es alto, pues tengo que desarrollar acciones. Si mi riesgo es medio, también tengo que generar acciones. Y si es un riesgo bajo, pues no desarrollo acciones, ¿verdad? Entonces miren que aquí, de acuerdo al mapa de calor, pues yo ya identifiqué si es bajo, medio, alto, medio y bajo. O sea, yo ya estoy diciendo, a partir de ese proyecto, cuáles son los riesgos que yo debo tener más en cuenta para el plan de gestión de riesgos que voy a tener en cuenta para mi proyecto, ¿verdad? Entonces, fíjense que la metodología me permite llevarlo así. Ahora que, después de haber hecho el análisis cualitativo, debo desarrollar el análisis cuantitativo de los riesgos en construcción. ¿Y qué es desarrollar el análisis cuantitativo de construcción? Recuerde, primero identificamos el riesgo. Eso es lo primero que debemos hacer en cuanto a la metodología, ¿verdad? Le estoy explicando la metodología. Debemos identificar los riesgos de construcción. El segundo proceso es analizarlos de manera cuantitativa y de manera cualitativa. La primero que se hace es de manera cualitativa, ya le expliqué cómo hacerlo. Ahora vamos a hacerlo de manera cuantitativa. Y acá hay una definición de acuerdo al Project Manager Institute, dice que es el proceso que consiste en analizar los riesgos identificados del proyecto para obtener información cuantitativa sobre su efecto global sobre los objetivos principales del proyecto. Es decir, yo identifico a través de la estructura y luego, después de haber hecho todos esos riesgos, después de haber identificado cuáles son altos, medios, ahí yo tengo que medir las probabilidades de impacto, las probabilidades de que se genere o no se genere el proyecto. Entonces lo hago a través de modelos. Ya le explico a través de cuáles modelos. Acá el PMBOK también me dice qué herramientas y técnicas debo utilizar para poder desarrollar el análisis. Aquí me equivoqué en la diapositiva, disculpen, acá es cuantitativo. En cuanto al análisis cuantitativo, ¿qué técnicas me permite desarrollar estos análisis? Está la probabilidad y la estadística, que es muy manejada. Con un simple programa en Excel usted lo puede hacer. Redes neuronales, simulaciones de Monte Carlo, que esto ya es un programa que hay, árbol de decisiones y juicio de los expertos, ¿verdad?
Los que más se utilizan, bueno, yo utilizo acá en mis proyectos es la probabilidad y la estadística, lo manejo a partir del simple Excel. Yo manejo la probabilidad y la estadística en costos, en cuanto a programación, utilizando las herramientas que me da también el PMBOK. Ahora les muestro algunas de ellas. Por ejemplo, este ejemplo que les coloqué acá, digamos que para la construcción de el mismo alcantarillado sanitario, se realizó un modelo estadístico para el riesgo que tiene mayor impacto en el proyecto impacto en el proyecto, el presupuesto. Digamos que ese es el riesgo que yo tengo más alto dentro de eso. Entonces voy a hacer el análisis cuantitativo. ¿Cómo lo haría? Entonces yo puedo medir utilizando una técnica que se conoce como la técnica PER, que utiliza 3 escenarios posibles para medir el riesgo. Miren que acá, por ejemplo, se están manejando 3 presupuestos, ¿verdad? 3 presupuestos. Un presupuesto optimista, llamémoslo así, en el mejor escenario que ocurra, esto está en millones de pesos acá en Colombia, un costo promedio, llamémoslo así, y un costo pesimista, ¿verdad? Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál es la probabilidad de que este proyecto se complete con 840 millones de pesos, por ejemplo? ¿Cuál sería el costo del proyecto para tener un 95% de probabilidad que se cumpla el costo? Entonces, aquí es donde yo empleo las herramientas que dice el PMBOK de medir probabilidades, de medir a través de técnicas que yo conozco. Por ejemplo, esta es una técnica, no se las puedo explicar hoy porque pues ustedes tendrán que buscar un poco más en bibliografía porque pues, no está aquí aplicar la herramienta Excel y explicarles un presupuesto y hacer cómo lo haría porque se miraría toda la conferencia y la conferencia necesito el tiempo para hablar de otras cosas. Pero digamos que aquí le doy la técnica, usted la puede investigar, técnica PER, y les muestra cómo hacerlo. También está el simulador de Monte Carlo, que es ya un programa donde usted coloca acá el costo y coloca, bueno, acá está horas, puede colocar horas o lo que usted vaya a evaluar, digamos que acá se puede colocar el costo, las horas o los recursos, contratiempo. Y él le hace unas simulaciones, ¿verdad? Le mide probabilidades de comportamiento del proyecto, digamos, cuál es la probabilidad de que se termine con un costo, cuál es la probabilidad de que se termine con un tiempo adecuado, bueno, en fin, entonces el programa se lo arroja todo, es el simulador de Monte Carlo. Ahora, después de haber hecho el análisis cualitativo, cuantitativo, voy al siguiente, que es desarrollar el plan de respuesta, porque ya lo puedo hacer. Usted ya identificó los riesgos, usted hizo el análisis cualitativo, después hizo el análisis cuantitativo, y ya con esos insumos, usted puede hacer el plan de respuesta de los riesgos. Y el plan de respuesta de los riesgos, ¿qué contiene el plan de respuesta de los riesgos? Contiene el nivel de la estructura de desglose de riesgos del proyecto de construcción, los diferentes tipos de riesgos, que ya les hablé de ellos, la probabilidad y el impacto cuantificados, que también ya se los acabo de mostrar y desarrollar acciones de respuesta responsables para eso, desarrollar un registro de los riesgos identificados y desarrollar formatos. Ese es el plan de respuesta de riesgos. Y aquí le voy a mostrar las acciones que se generan dentro del plan de acciones de respuesta. Ya le explico mediante el ejercicio. Este mismo ejercicio lo vamos a llevar para que lo vayan mirando cómo se va haciendo. Dice evitar el riesgo. Ese es un plan de respuesta dentro de que se debe hacer dentro de ese plan. Dice acá, es donde pueden realizar cambios en el plan para eliminar el riesgo. Estos pueden incurrir en cambios en el cronograma o en su alcance para eliminar la amenaza. Miren que evitar el riesgo para nosotros es muy sencillo, por ejemplo, porque son cosas que yo las puedo, desde la simple observación y la simple deducción, yo puedo evitar el riesgo desde un comienzo. Por ejemplo, esos riesgos de alcance, los que les dije a ustedes al comienzo en la clasificación, o sea, se pueden evitar. Transferir el riesgo es donde se traslada el impacto de un riesgo a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta. Es decir, por ejemplo, yo como transfiero un riesgo en un proyecto de construcción, por ejemplo, se me presentó un riesgo, yo no sé manejar el área eléctrica, entonces yo tendré que buscar un ingeniero eléctrico que me permita a mí desarrollar acciones para poder mitigar el riesgo. Entonces yo lo hago responsable a él y que él mismo dé la respuesta. Entonces yo lo transferí el riesgo. Mitigar el riesgo es disminuir la probabilidad y el impacto de que produzca. Que siempre tenemos que tratar de usarnos en los proyectos de construcción, mitigar los riesgos. O sea, para disminuir esa probabilidad y ese impacto que produzcan de manera ya sea negativa o positiva, digamos, ¿verdad? Aceptar el riesgo es no tomar ninguna medida. Cuando yo acepto el riesgo es que yo no tomo ninguna medida porque es un riesgo que yo lo puedo controlar. Ahora miren, aquí les coloco el cuadro de un plan de respuesta de los riesgos, más o menos como yo los haría, como nosotros lo hacemos acá, que es muy fácil. Entonces miren que es el mismo ejercicio. Y yo tengo acá la probabilidad, el impacto, mido el riesgo y ya hago el mapa de calor, que lo tengo acá el mapa de calor, identifico cuáles son los riesgos altos. Ya sé que determinar el presupuesto fue un riesgo alto para mí, ¿verdad?
fue un alto riesgo para mí. Aquí tengo unos cuantos que son riesgos medios y aquí tengo unos bajos. Entonces esos bajos yo los voy a aceptar. Miren, la acción de respuesta sería aceptar el riesgo. Yo lo acepto. Por ejemplo, estos riesgos medios yo los voy a transferir de pronto al ingeniero consultor, que es el rol, y el responsable a que yo lo colocaría. ¿Quién es el ingeniero consultor que me hizo? Bueno, o el que hizo el expediente técnico, ¿verdad? Digamos que también, por ejemplo, yo tengo que evitarlo, ¿verdad? Por ejemplo, es otra forma, otra acción de respuesta, debo evitarlo, o sea que debo mirar qué puedo hacer para evitar este riesgo porque va a incurrir de manera negativa dentro de mi proyecto de construcción. Entonces yo hago un plan de acción de respuestas de acuerdo a esos conceptos que yo les di y se coloca el responsable y el rol de quién va a tomar en cuenta ese riesgo. Este es más o menos un plan de respuesta de riesgos en proyectos de construcción. Bueno, ahora vamos para la última fase de la parte de la gestión de riesgos, que es el seguimiento y control de los riesgos en construcción, ¿verdad? El seguimiento y control de los riesgos de construcción. ¿Qué es lo que debo hacer allí? ¿Qué debe tener ese plan de seguimiento y control de la construcción? Dice que es la reevaluación de los riesgos, debo reevaluarlos, resultados de los riesgos del proyecto, esos resultados, cambios solicitados, acciones preventivas y correctivas, aquí ya tengo que desarrollar acciones, y cierre del plan de gestión de riesgos. Aquí le estoy mostrando lo que es el seguimiento y control de los riesgos de un proyecto de obra. Mire, el mismo. La clase de riesgo, la probabilidad, el impacto, el riesgo, el control que yo debo hacer a cada riesgo, ¿verdad? El control que debo hacer a cada riesgo, la valoración del riesgo de acuerdo a los análisis anteriores, bajo, medio, que es del análisis cualitativo, la opción de manejo, que es el plan de respuesta, si debo aceptar, transferir, mitigar, transferir, evitar, bueno, para tenerlo en cuenta, qué acción debo hacer, aquí también la coloco, quién es el responsable, en cuánto tiempo, qué costo me conlleva hacer cada riesgo de esos, y el indicador, cómo lo voy a medir como un indicador, llamamos así, de productividad dentro de mi empresa. Entonces, miren que este es el formato de seguimiento de control de los riesgos. Eso también les va a servir a ustedes muchísimo cuando ustedes ya estén en la práctica. Y recuerden que esta es una metodología estandarizada, no les dé miedo utilizarla, porque la puede utilizar. Y yo estoy seguro que en México conocen esta metodología, si la conocemos aquí, que ustedes están más cerca de los Estados Unidos, ahora nosotros que estamos acá más lejos, si la conocemos, ustedes totalmente la deben conocer también. Y averigüen mucho sobre esta metodología que a ustedes les va a servir muchísimo en cuanto a hacer un plan de gestión de riesgos. Ahora, ¿qué debe tener el plan de gestión de riesgos en proyectos de obra? Entonces, miren, esto es lo que debe tener, ya para concluir la parte del plan de gestión de riesgos. ¿Qué debe tener? Debe tener la estrategia de riesgos. Yo ya le enseñé una hoy acá, se la expuse, que es la metodología del PMI. Usted verá si la toma, si la asume, y esa es su estrategia, que es la metodología que usted escoge. Los roles y responsabilidades quién debe ser responsable de ese riesgo, cuál es su rol, el financiamiento, qué costo debe llevar cada riesgo, el calendario, en cuánto tiempo se debe hacer, las categorías de la estructura de desglose de los riesgos, la definición de probabilidad y impacto, los formatos que usted va a utilizar y el seguimiento y control que se le va a hacer a los riesgos. Y eso es el plan de gestión de riesgos de proyectos de construcción. ¿Y para qué me sirve un plan de gestión de riesgos? Ustedes se preguntarán. Pues para mitigar costos, tiempo, y ahora les voy a mostrar unos ejemplos reales porque cuando no se desarrolla correctamente un plan de gestión de riesgos en la vida real. Bueno, vamos a hablar de esas conclusiones y aquí la ingeniera les habló de este proyecto en Colombia, el proyecto Hidroituango. Miren qué casualidad. Ella también lo tenía allí y habló de los riesgos geotécnicos. Tal vez no se tuvieron en cuenta los estudios adecuados porque en Colombia tenemos ese problema que a veces nos guiamos por una sola persona que es la que hace el proyecto, que es la consultora y que esa es y no nos gusta. Y estoy hablando acá de riesgos de planificación, porque estos son riesgos de planificación por no hacer estudios adecuados. Miren lo que dice acá, lo que yo les coloco acá. Esta es una foto, bueno, de acá de un periódico de nosotros que se llama El Tiempo, y dice, que de ahí fue la fuente, y dice: después de llevar a cabo los planes de contingencia necesarios y de alcanzar la cota de llenado de la presa, hoy persiste la incertidumbre de que alguna nueva emergencia se presente. O sea que todavía este proyecto está en riesgo. Todavía puede que esa cota de inundación suba, que el río Cauca se desborde, y como dijo la ingeniera, son 120,000 habitantes aguas abajo que pueden estar en riesgo debido a que no se tomaron los estudios adecuados dentro de un plan de gestión de riesgos adecuados. O sea, no generamos el plan, es decir, revisar estudios por una empresa europea, por ejemplo. Lleven los estudios allá que los revisen si la presa que se está haciendo es la adecuada o no.
¿verdad? Así, ¿cuánto cuesta? ¿En cuánto tiempo? Pues se hace el plan de gestión de riesgo. Pero miren ahora si sube la cota, y ojalá Dios quiera que no, que se mantenga allí, porque según los estudios hidrológicos parece que no, si sube y entra a las cabinas, y va a crear un desastre total en Colombia. Pero sigamos con algunos ejemplos acá en Colombia. El edificio de Bernavento, Medellín, que fue construido entre el año 2008 y 2009, demolido por fallas estructurales el 15 de junio de 2018. ¿Por qué? Porque en la consultoría, aquí el estudio de consultoría, no se mandó a revisar tal vez los diseños por otra persona que tuviera las mismas características en cuanto a diseños estructurales y presentaba más que diseños de construcción, diseños estructurales. O sea, habían fallas estructurales garrafales, el que lo hizo, porque cuando acá hacen un edificio en Colombia piensan que ese es el único diseñador estructural que hay aquí en Colombia y que no otro no lo puede revisar, o las curadurías aquí que hay en Colombia son muy deficientes. Entonces, hacen revisiones por encima, no las hacen adecuadamente porque no tienen los softwares especializados o no saben de la parte estructural. Entonces ocurre esto, miren, ¿cuánto dinero no se perdió acá? Si se hubiera desarrollado un plan de gestión de riesgos en cuanto a la consultoría, es decir, en el plan, decir, bueno, nosotros vamos a revisar este plan de diseño estructural y vamos a mantener, vamos a pedir una segunda opinión o tal vez una tercera opinión, no estamos muy adecuados, tal vez hubieran mitigado, le hubiera costado un poco más a la empresa, pero ¿cuánto no costó la demolición de esos edificios? Mucho dinero, más dinero por no gastar un plan de gestión de riesgos, ¿verdad? Que es uno de los, bueno, yo creo que también la doctora les habló de este proyecto que ya se está demolido totalmente. Y este fue un colapso total, hubieron muertes, aquí yo les coloco, el puente Chirajara, doble calzada Bogotá-Villavicencio, colapsó una parte del puente en construcción, dejando un saldo de 9 fallecidos y 8 heridos. Sobre el mes de abril, las directivas de Coviades, bueno, eso fue hace años, ¿verdad? No le coloqué acá la fecha exacta, afirmaron que un error de diseño fue lo que provocó el colapso y concluyeron que la pila C, que fue la que se quedó en pie, o sea, la que estaba acá, en la parte de ustedes que se ve acá, quedó en pie, presentaba los mismos errores, lo que se tendría que ser demolida. La pila se demolió todo el puente. Eso hay un decremento del patrimonio nacional, del Producto Interno Bruto de Colombia, porque nosotros somos los que pagamos estas obras, mis estimados y futuros colegas. Nosotros lo pagamos ¿cómo? Con nuestros impuestos. Eso no lo pagan los gobiernos, lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Y fíjense que tenemos que ser muy responsables. Y yo siempre se lo he dicho a mis estudiantes acá en la universidad. Si a un médico se le muere una persona, a nosotros se nos mueren 100, 50, 40. Miren la responsabilidad de un ingeniero civil o una persona que esté en la parte de la industria de la construcción, lo grave que es. Porque nosotros se nos mueren muchísimas personas, y les voy a mostrar muchos ejemplos acá para que se den cuenta. Y son personas, son seres humanos como ustedes. Tal vez no tengan el mismo conocimiento, el mismo conocimiento de estudios que el suyo, pero son personas que van a trabajar, que tienen sus esposas. Acá cuántos padres quedaron, llamémoslo así, dejaron a su esposa, a sus hijos huérfanos o a sus esposas viudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta en la parte de desarrollar un plan de gestión de riesgos en la consultoría, es decir, que se tenían que revisar los diseños estructurales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No fuimos, y yo digo que en Colombia el problema no es de ingeniería, el problema en Colombia es de corrupción, como muchas partes, bueno, también no sé en ustedes en México cómo manejan el tema de corrupción, si es igual que acá en Colombia, pero acá hay mucha corrupción y eso es lo que ocurre porque no mandamos a hacer revisión de diseños estructurales a otras empresas, por ejemplo, cuando estos macroproyectos deberían de ser revisados por empresas que están fuera, o sea, que hayan hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, pero por no pagar más, y creemos que una persona que hizo un puente por allá y este mismo puente va a servir acá, pero miren que no funcionó. Tal vez la inestabilidad de la cimentación, tal vez no se hizo un estudio adecuado de suelos, ¿verdad? También debió ser un plan de gestión de riesgos, desarrollar una segunda opción dentro del plan del estudio de cimentación o el diseño estructural. Aquí tenemos otro, mis estimados colegas. La caída de la edificación Portal Blas de Blenso 2, colapso de 5 pisos, ocurrido el 27 de abril de 2017 en Cartagena. Dejó un saldo de 21 personas muertas y 23 heridas. Miren, mis estimados colegas.
Otra cosa que nosotros acá, ni siquiera tenían licencia de construcción, la licencia era falsa. No habían planes de gestión de riesgo, las curadurías no le prestan atención. Bueno, aquí también se llaman oficinas de planeación, que no van a las obras y no vigilan, sino que el constructor llega y pasan algunas platas y no le hacen las revisiones adecuadas y ocurren estos colapsos. 21 personas muertas. ¿Cuántos obreros? ¿Cuántas que eran padres de familia? Bueno, y ojalá pues estén ahorita en trámites judiciales y que les reconozcan de pronto sus vidas. No sé hasta dónde vaya esto. Ha llegado estas cuestiones legales. Otro ejemplo, y les estoy mostrando ejemplos de mi país, que con tristeza los muestro, y no es porque así como nosotros compartimos buenas experiencias, como hizo la doctora que compartió sus experiencias, también debemos compartir experiencias negativas para que no ocurran en la ingeniería. Porque si ocurren es por la negligencia de nosotros como ingenieros, por no crear planes de gestiones adecuados en cuanto a áreas fundamentales en un proyecto de obra, por ejemplo, como el alcance, el tiempo, el costo, la calidad y desarrollar planes de gestiones de riesgo. Claro que hay otras áreas fundamentales, como la gestión de recursos humanos, como la gestión de las adquisiciones. Hay muchas cosas que conocen y se desarrollan que para llegar al fin y que son áreas, yo las llamaría áreas secundarias o áreas complementarias en un proyecto, pero principalmente en esas cuatro que les mostré son las que generan más riesgo. Y miren que estoy en la parte de planeación. Dice el 19 de agosto del 2016 la estructura de la tribuna occidental del estadio de fútbol Guillermo Plaza Salcid de Neiva se vino al piso dejando como saldo 4 obreros muertos y 11 más heridos. Miren, fallas estructurales, fallas en el diseño, en la consultoría, ¿verdad? Por las razones que dije. También fue olímpico, esto causó un gran escándalo porque imagínense que nuestra ingeniería, pues ustedes saben que viene de la ingeniería militar, de allí es que se desglosa nuestra ingeniería, de allí es el origen de nuestra ingeniería. La ingeniería civil, la ingeniería militar, aquellos militares, aquellos del ejército que salieron de sus campañas y se transformaron a la vida civil, pues crearon la ingeniería civil. De ahí donde viene el origen de la ingeniería civil, de la ingeniería militar. Y este puente, aquí en Colombia, estaba cerca, miren lo que dice acá, 7 personas resultaron heridas el 1 de febrero del 2015 tras el colapso del costado occidental del puente peatonal de la carrera 11 con calle 103 en el norte de Bogotá. El puente estaba en las pruebas finales de carga y hubo fallas en el diseño que causó su colapso. Eran la escuela militar, miren, aquí se ven los militares de aquí de Colombia. Es como decir, como en casa de herrero, asadón de palo. Así tenemos acá un dicho, no sé si allá también se dice lo mismo. Donde están los militares, en el origen de nuestra carrera, miren donde se cayó el puente. Y solamente fue con la carga que se colocó. Fallas en la planeación. Y miren, por no identificar riesgos. Este fue bastante catastrófico acá en Colombia y estoy compartiendo esto con ustedes, como les dije, con el dolor más grande del mundo, pero me toca mostrar esto porque así como tenemos, como les dije ahorita, buenas experiencias, tenemos que mostrar las malas experiencias para que no ocurran. Tenemos que desarrollar esos planes y son importantes. Y no es porque yo los estoy diciendo acá desde Colombia, sino es en todas las obras del mundo. Y si se tiene una buena práctica, una buena metodología para hacerlo, debemos hacerlo, debemos aplicarla para evitar esto. ¿Cuánto costo no vale esto? Vidas humanas, ¿cuánto vale un plan de gestión de riesgos a una empresa consultora y que le haga un buen desarrollo de eso y que dice, bueno, si el diseño se recomienda que se haga un segundo diseño estructural y que se evalúe, por ejemplo, y no ocurra esto. Miren que esto ocurrió en octubre del 2013, la torre 6 del edificio Space en Medellín colapsó y ocasionó la muerte a 12 personas. Las autoridades evacuaron el resto de las torres para evitar una nueva tragedia. En el 2014 el edificio fue demolido por completo. Todo se demolió, todo esto, miren. Todo esto se demolió, todo. Fue demolido por completo debido a que un grupo de ingenieros de la Universidad de los Andes determinó que el terreno en el que se encontraba podría hacer colapsar toda la estructura en meses. Imagínense, no había un buen diseño, un buen estudio geotécnico. Y aparte esto también hubo un mal diseño estructural. O sea, fueron dos riesgos que no se tuvieron en cuenta y ocurrió el colapso. 12 muertes. ¿Cómo estaría la empresa constructora si usted le ocurriera eso? Imagínense. 12 muertos. ¿Y cuántas personas que compraron acá tenían su sueño en la vivienda, pues perdieron el dinero? Por no hacer unos estudios adecuados en la consultoría, por no desarrollar un buen plan de gestión de riesgos, como les dije, y yo lo vuelvo y lo repito muchas veces, donde dijeron, vamos a tener una segunda opción, busquemos al ingeniero Jaime Suárez,
así como dijo la ingeniera, que es muy reconocido acá en Colombia en la parte geotécnica, que haga un buen estudio geotécnico para desarrollar este edificio, ¿verdad? ¿O por qué no buscamos acá a Jorge Franco Segura de la Universidad Nacional, que es uno de los mejores acá en la parte estructural, y le mandamos a hacer una segunda opinión del diseño estructural y lo revise? Así nos cueste más. Vale más esto, miren mis estimados colegas, que hacer esos gastos. Bueno, ahora voy a hablarle, ya le hablé un poco de los riesgos en la planificación en casos reales. Ahora le voy a hablar, este tema me gusta mucho, y ya con esto culmino casi mi presentación, disculpen el tiempo. Voy a hablar de que nosotros todavía podemos, desde la ingeniería, podemos desarrollar planes de gestiones de riesgo en la ejecución del proyecto, ya con el proyecto está ejecutado. Porque nosotros decimos, bueno, no hicimos los riesgos en la planificación y ocurrió eso porque no lo hicimos, pero ¿qué pasa cuando ya lo hicimos en la ejecución? O sea, que se presentaron nuevos riesgos. Y le voy a mostrar un ejemplo acá del City Ground Center. Esto es un edificio que era considerado uno de los, en su momento, en el año de 1977, fue considerado como uno de los 10 edificios más altos del mundo en el año de 1977. Y actualmente dentro de Nueva York es uno de los edificios más altos. O sea, está dentro de los 50 edificios más altos de Nueva York en estos momentos. Pero en el año de 1977 era de los 10 edificios más altos del mundo. Fue diseñado por el arquitecto Hugh Stevens y por el ingeniero civil estructural William Le Mesurier. Ya le cuento un poco acerca de la historia de este edificio. Miren ese diseño tan extraño. Uno diría, uy, qué diseño tan raro. ¿Por qué se hizo este diseño? Fíjense que acá las columnas se hicieron en los centros o las luces del edificio. O sea, uno normalmente, ¿qué hace en un diseño estructural? Pues uno coloca las columnas en todas las esquinas, ¿verdad? O en para que absorba todos los esfuerzos y todo lo que, las cargas y todo, que es más fácil, porque esto prácticamente queda emboladizo, ¿verdad? Mire que ahí quedó como volado, las vigas quedan voladas. Hicieron 4 enormes columnas. Ya les explico por qué, porque eso fue uno de los primeros riesgos que se identificaron en el proyecto, en la planeación. Miren, fue este problema. Ellos compraron la manzana, City Gold Center, que era, pues, es una empresa bancaria muy rica en Estados Unidos, en Nueva York, compró toda la manzana, pero no pudo comprar esta iglesia. Esta iglesia no la pudo comprar porque era una iglesia luterana que estaba allí y no la quisieron vender. No se la quisieron vender al grupo al grupo bancario. Entonces ellos dijeron, bueno, si no la podemos comprar, pues diseñemos un edificio que, para no perder, porque habían comprado casi toda la manzana, vamos a colocar el edificio y demos una solución arquitectónica y estructural. El arquitecto propuso esto. Pues miremos acá y negociemos con la iglesia los derechos de aire, así se llama, iban a comprar los derechos de aire a la iglesia, porque la iglesia no lo iban a mover. Entonces, el arquitecto proyectó estas columnas así. Entonces, buscaron al ingeniero William Le Mesurier para que desarrollara el diseño estructural. Miren que la iglesia se fue construida, de todas maneras se dejó allí. Ellos, digamos, con el tiempo, para poder mitigar este riesgo, donde, pues, por la iglesia, para hacer la iglesia, dijeron no. La iglesia dijeron no la vamos a vender, pero como ellos vieron, como es un edificio tan moderno, y vieron el deterioro tan grande de la iglesia, entonces dijeron, bueno, no le podemos, la iglesia va a quedar allí, pero vamos a construir una nueva iglesia y nosotros se la vamos a hacer. Esta es la nueva iglesia, que la iglesia luterana es la misma, pero en el año 1977 era una iglesia de esas antiguas, fue demolida y fue construida la nueva iglesia, que es así, quedó allí, quedó para los luteranos que están allí en esos momentos, que bueno, que dan sus cultos. Pero fíjense que el edificio compró los derechos de aire. Eso es increíble, ¿no? Comprar los derechos de aire, o sea, porque pues como nosotros no podemos construir sobre esto, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos pasar, o sea, tenemos que respetar el perímetro. Entonces ellos compraron el derecho de aire y mitigaron el riesgo. Lo mitigaron, ¿verdad? Lo mitigaron. Las enormes columnas tienen 35 metros de altas, ¿verdad? Tienen 35 metros de altas. Fíjense que los edificios cuando son muy elevados, como este, el principal colapso de estos rascacielos son las cargas verticales. Los factores de seguridad son suficientes cuando se desarrollan, ¿verdad?, las cargas verticales, pero si las cargas horizontales los empujes de los vientos son tan fuertes que hacen que el edificio empiece, llamémoslo así, como un péndulo, ¿verdad?, a moverse. Llamémoslo así, se empiece como a mover de izquierda a derecha, ¿verdad? Y a veces los empujes son tan elevados que hace que la estructura colapse. Eso fue un riesgo que se identificó, obviamente, y Le Mesurier tenía en cuenta eso, ¿verdad?
tuvo en cuenta también eso. Yo le digo cómo mitigó ese riesgo en la planificación. Él desarrolló una tecnología en su época, bueno, no la desarrolló él, sino ya la habían desarrollado en Europa, sino que él la trajo a Norteamérica y hizo un amortiguador de masa. Aquí se lo estoy presentando, que es el amortiguador de masa. Miren que es como un péndulo que hace que el edificio, cuando venga el viento, pues va en contra, o si viene en contra, pues se mueve, o sea, se mantiene en equilibrio. Y aquí está el amortiguador de masa que hizo Le Mesurier para el edificio del Citibank. Y para la época fue un gran avance científico, o sea, para la parte estructural norteamericana, y eso cogió muchísima fama, porque eso, imagínense, eso era un boom en su época. Pues siempre se hacían pendulares y se hizo así con amortiguadores, un amortiguador de masa. Y actualmente es el que tiene el edificio, ¿verdad? Fíjense que el amortiguador de masa pues está acá se puede ver. Resulta que Le Mesurier, pues él había tenido en cuenta los empujes horizontales. Pero resulta que un estudiante de ingeniería civil, un estudiante como usted, imagínense, está haciendo su proyecto de grado, en este caso de la Universidad de Princeton, la ingeniera Diana Hadley, estaba haciendo su tesis de grado y ella estaba estudiando o desarrollando el análisis estructural del edificio del Citibank Center y encontró un nuevo riesgo, ya construido, imagínense, ya estaba construido, y encontró un riesgo y ella decía que no podía soportar las cargas del empuje diagonal del viento, o sea, este empuje acá. Le Mesurier no lo había tenido en cuenta, él tomó solamente el empuje horizontal de acá y el de acá en el análisis estructural, pero este empuje diagonal no lo tuvo en cuenta, por lo que la estudiante de la Universidad de Princeton fue allá a la oficina y es más, lo atendió fue uno de sus ayudantes y tomó apuntes y se lo mostró a Le Mesurier. Y Le Mesurier empezó a pensar, aquí pues se los muestro que William Le Mesurier empezó a mirar el riesgo que había identificado Diana Hadley, empezó a mirar y él empezó a hacer cuentas con lo que había hecho. Entonces él decía, él revisó nuevamente el análisis estructural del edificio, que era una estructura más o menos así, ¿verdad? Que era son puras riostras con acero y llevan acá una columna central a las columnas. Bueno, ese es el sistema estructural de Le Mesurier. Aquí estamos hablando de riesgo, no de la parte estructural. Pero él se dio cuenta que los factores de seguridad que él había colocado, y como él lo había previsto, porque él dijo, como yo lo mandé a soldar y hacía el edificio más rígido, mis especificaciones técnicas, lo mandé a soldar, todas las uniones, y con los coeficientes de seguridad que yo había tenido y con el mass damper, pues el edificio soportaba esa carga, entonces él no se preocupó. Pero resulta que la empresa constructora que había hecho el edificio, para bajar un poco los costos y para hacerlo más rápido, utilizó pernos, aquí como se pueden ver, utilizó pernos. Cuando Le Mesurier observó esto, se le vino el mundo abajo. Ya estaba en riesgo su edificio, porque si llegaba un viento mayor a 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Que esto ocurre normalmente en Nueva York cada 12 años, el edificio iba a colapsar, porque no habían soldado las uniones. Le Mesurier estuvo a punto de suicidarse, porque era una gran carga, porque tenían cuántas vidas no estaban acá en un edificio tan inmenso, imagínate, era uno de los 10 edificios más altos del mundo, cuántas personas, y cómo decirle a la prensa y todo, y su ética y todo iba a estar por el piso, ¿verdad? Porque la empresa no hizo esto, lo que dijo Le Mesurier, o sea, no tomó en cuenta como en Estados Unidos tienen en cuenta, pues ellos asumen que con los pernos eso es suficiente, ellos todo lo apernan, y Le Mesurier dijo, aunque el edificio es más rígido, soporta más cargas, con la soldadura que yo había dado entre las especificaciones técnicas. Y además, había otro problema que identificó Le Mesurier, otro riesgo, que el mass damper, que era el que oscilaba, el que mantenía la oscilación de viento y mantenía el edificio en equilibrio, solo funcionaba con la luz eléctrica del edificio. Y si se iba la luz, y si llegaba un fuerte viento, pues el edificio iba a colapsar. O sea que Le Mesurier se le vino el mundo abajo. Pero Le Mesurier, afortunadamente, no se suicidó, perdón, y hizo una junta técnica con los propietarios del edificio, en este caso los del Citibank Center, y reunió con Huggins, el arquitecto, y él, y la empresa, llamémoslo así, la aseguradora, y él les puso una solución, dijo que para que no causara consternación en el edificio, que se armaran unas cuadrillas en las horas nocturnas y soldaran todas las uniones, y que se colocara una planta eléctrica para cuando se fuera la luz,
el edificio no colapsar. Y eso fue lo que hizo para mitigar ese riesgo. Mire, ya ha ejecutado el proyecto. Eso fue lo que hizo. Las cuadrillas, los soldadores fueron cada noche a desarrollar ese plan de contingencia y se colocó la planta eléctrica. Si se iba la luz, ya iba a tener el mass damper, ya iba a seguir trabajando, así se fuera la luz en el edificio. Y las cuadrillas lo hicieron. Pero resulta que a mitad del trabajo, imagínense, venía un huracán, el huracán Elba, venía para esa zona. Y a la Mesuría contrataron la policía, los bomberos y yo no sé cuántas manzanas las mandaron a desplazar para que no estuvieran en riesgo, porque si se caía el edificio, porque el problema de los edificios que quedan en Estados Unidos es que si un edificio cae empiezan a colapsar todos como un dominó, ¿verdad? ¿Cuántos edificios no hubieran colapsado? Pero afortunadamente el huracán Elba no pasó por allí, sino que se desvió y se terminó el trabajo. Diana Harley es una heroína hoy, porque una estudiante de ingeniería civil se dio cuenta de esto y miren todo lo que evitó, todo lo que hizo para que pudiera mitigar ese riesgo y se pudiera alcanzar, llamemos así, el éxito de este proyecto, porque todavía el edificio, mire, ya han pasado cuántos años, fue inaugurado en el año de 1977 y fíjense que hoy, 2021, el edificio todavía está parado. Bueno, esta es la tercera conclusión que doy y esa fue la segunda conclusión. Lo que pasa cuando no hacemos riesgos en la planificación, no los tenemos en cuenta y cuando no los tenemos los riesgos en la ejecución. Ahora miremos qué factores promueven la materialización de los riesgos en los proyectos de obra. En obras sin ejecutar, cuando no tenemos estudios previos, eso genera riesgos. Cuando no tenemos permisos o licencias, generan riesgos. Profesionales calificados, o sea, que no son muy calificados para hacer los procedimientos adecuados en los procesos de planificación, procedimientos adecuados para desarrollar el proyecto, materiales de calidad, mantenimiento, o sea, y esto sin ejecutar. ¿Qué lo ocasiona? Dice, no conocer las condiciones especiales del terreno a intervenir, toma de decisiones improvisadas, que también producen riesgos, construcción de edificaciones sin cumplimiento de las normas, que eso es muy común, mire que aquí en Colombia ya le mostré algunos ejemplos, construcción de edificaciones con deficiencias constructivas, también ya le mostré ejemplos, deterioro de elementos estructurales y no estructurales, que también le mostré el ejemplo, por ejemplo, el del Mesuría, el del edificio del Citibank Center. ¿Qué consecuencias? Y la más importante de todas, mis estimados colegas, pérdidas humanas. Porque yo digo que la plata se puede recuperar, pero ¿cómo se recupera una vida? Así sea un oficial, así sea un obrero, es un ser humano, como usted y como yo. Es una vida que se pierde y eso es lo que más eso es lo que más debemos valorar y tenemos que tener en cuenta en nuestras obras. Daños y afectaciones sobre las edificaciones e infraestructura. Esa es la conclusión 3 que doy. Y la última y gran conclusión, y si ya no podemos desde la ingeniería, y si ya no podemos desde la parte de planificación, ejecución, pues pidámosle a Dios, ¿verdad? Como dice en su palabra en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Porque ese es nuestro Dios, nos da sabiduría para que nosotros podamos desarrollar la inteligencia y el conocimiento en las obras y para que lleguen a un buen fin, a un éxito total, porque eso es lo que queremos todos. Si yo le digo, levante la mano aquí, ¿quién quiere un proyecto fracasado? Yo creo que ninguno la levanta, todos queremos proyectos exitosos. Sumerjámonos en los proyectos exitosos, en los proyectos que de eso, buscando siempre el éxito de los mismos. Y bueno, en fin, es lo que debemos buscar todos los ingenieros, el éxito de un proyecto, hacer todos los planes que sean los adecuados, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de alcance, de tiempo, costo, calidad mínimo que debe tener la obra, y debemos hacerlo así. Bueno, muchas gracias a todos y esa es mi posición. Estoy pues atento a las preguntas. Ingeniero Iván, ya con eso finalizo mi exposición. Un agradecimiento especial, maestro, por sus sabios consejos. Como consecuencia de su conferencia, todos han estado atentos, han puesto mucha atención y aparte de sus diapositivas, la lectura detenida ha llevado a que los muchachos tengan ciertas preguntas y mucho interés sobre este tema. Sí, claro, con mucho gusto. Claro, tenemos una primera pregunta, maestro. Sí, ¿cierro la presentación? Sí, gusta usted. Aquí está, ¿es donde dice pausa o...?
Ya, ahora sí, ya estoy con ustedes. Voy a colocar mi cámara para que me conozcan, que no la aprendí. Bueno, aquí estoy yo. Ahora sí, me presento así ya de cara. Ok, ok. La primera pregunta es del joven Eric Eugenio Vázquez Lozada. Nos dice que si en Colombia tienen o usan alguna norma para estos planes de riesgo. No, realmente no hay nada estandarizado. Es más, esta guía de fundamentos que le acabo de mostrar el PMI, que debería para mí ser una ley, una norma, así como aquí tenemos normas de construcción, claro, tenemos la norma sismorresistente, tenemos normas para las construcciones, pero digamos que en la parte dentro de los planes de riesgo no tenemos así una norma que nos obligue a nosotros los contratistas, que nos obliga a nosotros los consultores a desarrollar este plan de gestión de riesgos. Digamos que apenas se está implementando, la metodología no, es como nueva, o sea, digamos que tiene un par de años y apenas se están aplicando en nuestro país y se están dando cuenta que es mejor desarrollar planes de gestión de riesgo y que no nos hagan más caro de lo que nosotros pensamos, con los ejemplos que le acabo de mostrar, miren, porque es tan fácil desarrollar un plan de gestión de riesgos y desarrollar planes de contingencia que nos ayuden a nosotros a determinar y a evitar todas estas catástrofes, pero no la tenemos, ingeniero. Sí, es algo importante y un buen trabajo. No sé en México si tienen estos como obligación dentro de sus planes de consultoría o de ejecución, planes de gestiones de riesgo. Está dentro de las normas y reglamentos de construcción, pero específicamente no, así como lo maestro. Hay una segunda pregunta, maestro. Sí, claro. Nos dice que qué empresas conoce a nivel nacional o internacional que se dediquen a ese tipo de trabajo, de realizar revisión cuando hay una falla en alguna obra. Lo que pasa es que, digamos que acá en Colombia existen muchas entidades públicas, privadas. Digamos que hablo más de la parte privada, que es donde hemos tenido más problemas acá en Colombia. No sé allá también en México si tienen el mismo problema que en la parte pública, porque la parte pública sabemos los grandes problemas que hay, pero digamos que hay empresas o yo diría que entidades en Colombia que se encargan de revisar, pero no hacen revisiones adecuadas. Y es lo que generan esos riesgos y esos colapsos que les acabo de mostrar, porque no revisan bien adecuadamente un diseño estructural, por ejemplo. O tal vez los profesionales que están a cargo dentro de esas entidades no son los adecuados y buscan de pronto personal al día y de pronto hubo, digamos que sin conocimiento previo, aceptó eso así, ¿verdad? Empresas así que aquí en Colombia que se dediquen plenamente a planes de esto, no, digamos que son son empresas de consultoría que existen. Acá hay muy buenas empresas de consultoría que se dedican plenamente pues, a hacer revisiones adecuadas y mandan a segundas opciones. Y eso es lo que hace que se generen esos éxitos en los proyectos. Resulta que, por ejemplo, yo tengo una primera apreciación de un proyecto, un diseño estructural, y yo no estoy seguro de ello, y yo mandé una segunda opinión. Y la segunda opinión me dice, debe cambiar el diseño. Pues entonces ahí es donde yo empiezo a medir eso. Pero aquí realmente no tenemos así. Solamente en la parte pública sí hay personas que desarrollan ese tipo de seguimiento. Por ejemplo, acá tenemos lo que llamamos nosotros interventoría de obras, que es llamemos un personaje creado acá en Colombia, que es el que supervisa las obras, que es como un supervisor. Yo creo que allá como en México lo conocen como supervisor técnico, no sé cómo lo llamarían en México, que es el que supervisa la obra, o sea, el que esté ejecutando el proyecto es el que está supervisando y está revisando los diseños cada rato y revisa, pero volvemos a lo mismo, que si el interventor no tiene conocimiento adecuado para poder revisar estos diseños, entonces genera un riesgo y es donde ocurre esto, porque miren que esas obras que yo les mostré en Colombia, pues tenían sus interventores y eso tampoco funcionó. Ok. Tenemos otra pregunta, son bastantes preguntas, está muy interesante el tema. Nos hacen la siguiente pregunta, el joven Jesús Javier Montiel Hernández nos dice sobre un plan de riesgo, su opinión sobre Chirajara en Colombia. ¿Cómo? ¿Me vuelve a hacer la pregunta, ingeniero, por favor? Nos dice sobre un plan de riesgo, su opinión sobre el puente de Chirajara. La verdad, ingeniero, el conocimiento, pues digamos que se maneja mucho en el interior de las empresas que desarrollan este tipo de proyectos, ¿no?
digamos así. Pero ahí, como les dije a ustedes, hubo un problema de ingeniería estructural y un problema de cimentación. No sé si yo creo que la ingeniera anterior, la doctora que estuvo en la anterior, en la parte geotécnica, ella les habló un poco de la cimentación, que hubo ahí unos problemas de cimentación. Pero resulta de que lo que yo entiendo es que el ingeniero estructural, lo que yo sé, porque realmente eso fue pues, donde yo vivo, en el lugar, en el departamento donde vivo, es muy lejos. Lo que yo alcanzo a percibir de este proyecto fue que el diseñador, el que diseñó esta estructura, ya lo había hecho en otra parte y pensó que era la misma estructura y se colocó prácticamente el mismo diseño, o sea, muy parecido y los mismos factores, y resulta de que pues falló la parte estructural. O sea, estos proyectos se hacen mucho en Norteamérica, los puentes colgantes. Se debió de tomar una opinión a nivel internacional para el desarrollo de esta consultoría y no se tuvo en cuenta. O sea, y eso fue el riesgo que pareció, mire, que pareció y falló una falla estructural y una falla en la parte geotécnica. No tengo mucho conocimiento del proyecto porque, como les digo, eso es muy privado, lo manejan las empresas en el interior y a veces aquí en Colombia se esconde mucho la información. O sea, no es como en otros países que se comparten la información, porque yo siempre lo he dicho, así sean las buenas prácticas o las malas prácticas, debemos compartirlas para que no ocurran. Porque es que el problema no es de ingeniería, de conocimiento, lo tenemos. El problema es eso, que nosotros ocultamos las cosas y los malos procesos y procedimientos y nos llevan a estos colapsos. Sí, así es. Tenemos otra pregunta, maestro. Roberto Carlos Tecua Maldonado nos dice si le ha tocado resolver la falla de algún proyecto grande. No, la verdad no, le soy sincero, porque mi currículo, aunque yo empecé mucho con la parte de consultoría, lo he dedicado más a la parte universitaria, o sea, como docente. Yo transmito mucho este conocimiento pues debido a todas esas experiencias, pero sí me he involucrado mucho en algunas consultorías en mi país donde los proyectos han sido, llamemos así, de medianos, yo lo llamaría medianos, donde se han hecho tipos de planes de estos y se ha mostrado la eficiencia de estos planes. En el simple hecho de, por ejemplo, le voy a colocar algo muy sencillo, de yo traer un material a la obra y de decir que estamos en periodo de lluvias y colocarles una carpa para que ese material que es llamemos así, de relleno, no se me vaya a mojar y yo lo puedo utilizar más adelante. Ese es un plan de mitigación, llamémoslo así, rápido y instantáneo. Yo evito sobrecostos, ¿verdad? Digamos algo así sencillo. Pero digamos que así en grandes proyectos, no, porque mi currículo es más que todo como docente de universidad en el programa de Ingeniería Civil. Tenemos otra pregunta, maestro. Roberto Carlos Tecua Maldonado nos dice, ¿ya es estructural o en cuanto a los materiales? En cuanto a estructural, yo digo que todo. Y eso es por no tener, miren que yo les hablé de 4 áreas fundamentales. Vuelvo y las repito acá: alcance, tiempo, costo y calidad. Calidad, materiales, ¿verdad? ¿Será que el plan de gestión de calidad que yo aprobé en mi proyecto es el adecuado? ¿Será posible que se tuvo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto, donde yo cuando recibía los materiales eran los adecuados? Porque también puede fallar por malos materiales, ¿verdad? Que no use los materiales o las mezclas adecuadas. O de pronto lo que dijo el compañero, bueno, el futuro colega, un mal diseño estructural. O sea, ambos son riesgos, tanto en la parte estructural o en la parte de planeación como en la parte de ejecución, porque ya los materiales corresponden a la etapa de ejecución del proyecto. Y ahí es donde yo debo tener en cuenta esos planes. Digo, bueno, que los materiales, de acuerdo a mi plan de gestión de riesgos, dice que yo debo hacer una revisión periódica y aceptable y que se adecúen a la especificación técnica en cuanto a triturado usado para la obra, por ejemplo. Entonces, es tener en cuenta y activar los planes de gestión dentro de mi proyecto de obra. Excelente. Tenemos otra pregunta, maestro, de Iván Sánchez Alba. Nos dice si en una estructura se realiza de manera incorrecta y a pesar de muchos estudios no se encuentra solución alguna, ¿se procede a demoler la estructura? Sí, ese debe ser el camino, ¿verdad? Ya que no haya una solución, llamémoslo así, desde la parte de ingeniería, en la parte de riesgo, digamos, el riesgo ese de colapsar la estructura por la parte estructural, porque la parte estructural yo digo que es, después de la cimentación, la parte estructural. Usted puede desarrollar un diseño estructural lo más hermoso posible y lo más adecuado con toda la normatividad y haberlo hecho, pero si usted lo colocó en una mala cimentación, falla.
o viceversa, ¿verdad? O viceversa, que usted lo colocó en el mejor suelo, pero hizo una falencia en la parte estructural. Entonces falló. Pero si la estructura, porque aquí en Colombia lo hicimos, mira, aquí se lo mostré en ejemplo. Aquí en el Space, en el edificio Space que le mostré en la ciudad de Poblado de Medellín, se demolió toda la estructura, porque estaba el suelo en riesgo y habían fallas estructurales. Entonces se demolió el edificio, se perdió todo el dinero. Entonces hay que demolerlo, porque si tienen fallas estructurales y si viene acá una supervisión y dice que no va a funcionar y que ya es un riesgo, porque es que lo que pasa, como les dije a ustedes al comienzo, si a un médico se le muere una persona, entonces nos mueren 10, 20, 30 personas. Miren las placas que se cayeron acá en Colombia, cuántos muertos no hubieron ahí, en Chirajara o en los diferentes ejemplos que les di, cuántos muertos no hubieron allí, ¿verdad? Porque entonces nos mueren varias personas, tenemos que tener mucho cuidado cuando se dice la falla, estructura, yo recomiendo demolerla, obviamente, claro que sí. Okay. O de pronto que se pueda hacer un estructural presente y haga un reforzamiento estructural, o de un concepto estructural que se puede salvar la estructura, pues eso también puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Pero si definitivamente, si hay un concepto estructural de parte de un ingeniero, y eso ya tenemos que buscarlo con personas que tengan un conocimiento amplio en el tema, en este caso estructural, para tomar ese tipo de decisiones. Sí, sí, son decisiones asertivas cuando ya no hay una solución estructural, ¿no? Maestro, nos hace la pregunta Víctor Manuel Áviles Guerra. Dice, ¿es cierto que no cualquier ingeniero puede ser ingeniero estructural? Yo creo y estoy de acuerdo con ella, porque nosotros tenemos muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, mi área de conocimiento es la construcción y la gerencia de proyectos. A mí me gusta esa área. Yo en la parte estructural yo me moví hace muchos años, como digamos en el principio, pero no me gustó mucho y me metí fue por la parte, porque ahí es donde yo me he especializado y es donde yo he estudiado y donde me ha gustado moverme, en la parte de construcción y en la parte de gerencia de proyectos. Digamos que hay personas que son idóneas en el campo de ingeniería que se dedican a la parte estructural, o sea, hacen especializaciones, maestrías, doctorados, y solamente se dedican a las estructuras. Por ejemplo, el caso que yo le expliqué a ustedes ahorita, que tenía una empresa el del ingeniero William Lemessurier, él era ingeniero civil y era dedicado plenamente a estructuras. A él le mandaban a hacer este tipo de estructuras porque conocían de su experiencia en este campo del manejo de voladizos y se lo mandaban a hacer este edificio, lo contrataron a él. Y así pasa en nosotros, o sea, cada uno de nosotros, aunque somos íntegros en cuanto al conocimiento, cada uno tiene un conocimiento más desarrollado que otro. Yo recomiendo siempre a ustedes, a los futuros ingenieros, que las áreas que a ustedes les gusten, pues dedíquense más a esa área, explótenla, y las otras pues ténganla como la parte integral. Yo la tengo así y así funciona. Pero es que a veces como ingenieros pensamos que nos las sabemos todas y no las sabemos todas. Y hay personas que son dedicadas exclusivamente para hacer diseños estructurales, o sea, esos ingenieros que tienen esas capacidades y esos estudios posteriores y que tienen experiencia para desarrollar este tipo de proyectos. Muchas gracias, maestro. Vamos a concluir la parte de preguntas, maestro. ¿Me podrán colocar, por favor, el reconocimiento? Muchas gracias. Al contrario, maestro. Bueno, ojalá, ingeniero Iván, que se apliquen estos planes de gestión de riesgos allá también en México. Aquí estamos tratando de implementarlos en las obras, que esto es muy importante hacerlo. O sea, no se imaginan lo importante que es. Y ojalá pues usted comparta estas diapositivas con todos sus estudiantes. Déselas, porque eso es importante. Esta es una metodología internacional, no es ni siquiera nacional, es una metodología internacional que es la del PMI, la del Project Manager Institute, que es sacada de la guía de fundamentos del PMBOK, y esa le sirve a cualquiera de esos ingenieros, futuros ingenieros. Mire qué cantidad de personas hay aquí hoy que pueden en sus obras desarrollar este tipo de planes de gestión de riesgo y evitar esas tragedias. ¿Y cuántos costos no se podrían ahorrar en cuanto a humanos, dinero, tiempo, ¿verdad? Pérdidas económicas grandes, simplemente por desarrollar un plan de gestión de riesgos que cuánto les podría costar, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta. Y miren que qué bueno, como ustedes dicen, que lo tienen allá en México, lo tienen como norma. Aquí debería también de ser una norma. Yo diría más hay norma ley, una ley que se aplique y que diga en la construcción, aquí por ejemplo como Camacol, que diga, bueno, se debe ser obligatoriamente un plan de gestión de riesgos en el proyecto que se haga, ya sea público o privado. Y se evitaría todas esas cosas que les acabo de mostrar. Sí. Desafortunadamente, como dice usted, ¿no? Estamos invadidos desgraciadamente por la corrupción y a veces no se toma en cuenta todo ese tipo de análisis. Pero así es. Los chicos están en etapa de preparación
y todas esas malas costumbres se tienen que ir terminando con la conciencia, ¿no? La conciencia de cada alumno. Claro, ética profesional. Exactamente. Y con la contribución como gente como usted, nos ayuda a mejorar la educación que nosotros les impartimos y escuchan de otros países, de otras personas, sobre el análisis que se tiene que hacer o los estudios que se tienen que hacer y que no es un juego, ¿no? Y eso es muy importante. Es que estamos jugando con vidas humanas. ¿Sí? Sí, exactamente. Se juega tanto con cuestiones materiales, cuestiones económicas y lo más importante, las vidas humanas. Las vidas humanas, claro que sí. Eso es lo más importante y lo que tenemos que ver nosotros como ingenieros. Sí, es, maestro. No sé si tenga que hacer algún otro comentario, maestro, o pasamos a la lectura de... Como usted quiere, ingeniero. Pues yo, este era digámoslo así, para concluir, les agradezco mucho la verdad que me hayan invitado y es como algo muy reflexivo. Yo quería, pues, como que uno quiere que hagan las cosas bien, ¿no? O sea, uno como docente, bueno, no sé a usted si le pasa, ingeniero, que uno como docente, uno quiere que los estudiantes sean mejores que uno y que hagan todas esas cosas buenas que tal vez en nuestras enseñanzas no fueron bien aplicadas, no nos las enseñaron de pronto, pero que se pueden enseñar, se pueden transmitir a los estudiantes de hoy día, porque miren que la construcción, yo le he dicho y he colocado dos áreas fundamentales, y yo lo he dicho acá en la universidad, y viendo el impacto, como está el medio ambiente, porque miren cómo está el medio ambiente, y miren esta pandemia donde nos ha llevado, porque miren que ha sido el medio ambiente que nos ha llevado a esto. Miren que la construcción del futuro va a estar en la parte de construcción sostenible y la gerencia de proyectos. ¿Por qué la gerencia de proyectos? Porque la gerencia de proyectos le asegura a usted el éxito del proyecto. ¿En qué? En la parte sostenible, que nuestros proyectos sean al futuro sostenibles. Es muy importante tener en cuenta esa apreciación, no solamente llegar a construir edificios de concreto, de acero y de ladrillos y de esas cosas, y no me importa el medio ambiente, sino que debemos en cada proyecto de construcción enmarcarlo también a proyectos verdes. Es muy importante porque la verdad estamos muy mal en la parte ambiental a nivel mundial. Y no sé si usted vio el último informe de la ONU en la parte de medio ambiente, ingeniero, que sacó que para el 2050 muchas ciudades, muchos países de nuestro planeta van a ser invivibles por la parte ambiental, van a ser invivibles. Eso lo sacó la ONU en el último Congreso de Medio Ambiente. En el 2050, ¿y qué hay del 2050 acá? Muy poco. Y miren, esta pandemia como nos llegó, es debido a todo eso, porque nosotros estamos acabando con los recursos naturales de nuestro planeta y pensamos que nunca se van a acabar. Y se están acabando. Casi el 45% de los bosques nativos desde que se inició desde que tenemos uso de razón de este planeta, han desaparecido. Los pulmones del mundo. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Y por eso es que estamos en medio de esta pandemia. Bueno, ustedes ya saben los problemas de contaminación y ese es otro tema que se debe tratar. Pero recuerden, la construcción del futuro es la construcción sostenible y que vaya con algo de gerencia de proyectos para que tengamos éxito en los proyectos. Muchas gracias, ingeniero, por darme la oportunidad de intervenir nuevamente. Al contrario, es muy sabio su comentario y ayuda a reflexionar. Los chicos están ahorita en proceso de preparación y son como esponjitas, todo lo absorben. Claro, así es. Pues bueno, solicitamos ok. Recuerde, ingeniero, que la exposición se llamaba así, ¿no? Para que... no sé, sí. También, chicos... Es que esa exposición la hicimos fue en ese congreso tecnológico. Ah, ok. Sí, la exposición, el tema es gestión de riesgos. Sí, así está bien. Sí, no se preocupe. Sí, lo que pasa es que como había quedado el nombre en la anterior, ya lo habían programado así, pero se hizo el cambio con tiempo. Bueno, vamos a dar lectura al siguiente reconocimiento. Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tehuacán, otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Nel Algarita Uzcategui por su participación como conferencista en el tema gestión de riesgos en la construcción, dentro del marco del 25º Congreso Internacional de Ingeniería Civil 2021, ingeniero Leopoldo Hernández Santiago, llevado a cabo del 3 al 7 de mayo. Muchas gracias, maestro. Dígame. Muchas gracias por ese reconocimiento. Ingeniero, no sé, pues le puede dar el correo electrónico a los estudiantes y
desean que también algunas preguntas que les conteste o, bueno, algunas cosas que yo les pueda ayudar con mucho gusto acá desde Colombia, desde mi experiencia, y agradecerles a todos la participación tan activa que tuvieron y, bueno, muchas gracias a todos, la verdad. Gracias. Gracias, ingeniero. Le termino de leer la constancia. Ok. Tehuacán, Puebla, 6 de mayo de 2021. Atentamente, excelencia de la educación tecnológica, excelencia en la educación, fortaleza del país. Maestra Yeyetsin Sandoval González, directora. Muchas gracias y felicidades. Excelente tema, excelente exposición y un grato conocer personas de otro país que estén interesados en la educación desde la raíz de los ingenieros civiles. Así debe ser, ingeniero. Así debe ser. Es la base de la sociedad de la ingeniería. Muchas gracias. Okay. Chicos, les vamos a compartir el material, así como también les vamos a compartir el correo del maestro Pedro Nel, para que si ustedes tienen, veo que siguen surgiendo preguntas, ustedes pueden enviar las preguntas. Maestro, si me permiten compartir su correo electrónico. Con mucho gusto, claro, comparto al ingeniero y cualquier cosa, pues yo trato de contestar las preguntas. Muchas gracias. Favor de conectarse, chicos, para el día de mañana, 15 minutos antes, con su correo institucional. Mañana damos por concluido esta conferencia. Gracias, maestro. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos y que Dios los guarde y los bendiga y cuídense mucho, ¿no? Y a todos ustedes y a sus familias en medio de esta pandemia. Gracias. Muchas bendiciones. Ok.